Camarero. Buenas tardes. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal, señor José? ¿Cómo vas? ¿Cómo está usted? ¿Tienes colacao? No, tengo cerveza, estamos en un bar serio, tío. Ponme una cerveza, anda. Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va...? Solo tengo mi para la cerveza. ¿Cómo te va el mundo de YouTube, tío? Pues ahí. Estás absolutamente muy activo en redes, ¿eh? Ahí voy, tío, ahí estamos. ¿Esto va a ser parte de las tomas falsas, Eric? ¡Ey! Aquí tiene caballero. Muy bien, ¿Pero qué tal? ¿Qué me cuentas, tío? Pues bien, tío, aquí. Me has dicho un minuto. Pues la verdad es que contento de cómo está yendo las diferentes secciones y O sea, he visto ahora que empiezas como a innovar, ¿no? Estás haciendo... Tienes el podcast, tienes tu canal, empiezas ahora a hacer cerveza con José, ¿no? El otro día estás aquí con un chico, director general. Sí, Muy bien, ¿no? Está gustando mucho esa sección. esa sección mola. ¿No? ¿Te mola o no? A mí me gustó mucho, la verdad. O sea, se Hola, aprende- chicos. ¿Estáis solos? Hombre, sí, claro. Claro. Hola. ¿Qué Bueno, tal? yo soy Nayara Más, Encantado, yo soy Eric. igualmente. Hola, Nayara, Hola. yo ya te conozco. Hombre, ¿Qué ¿esto tal? qué es? ¿Una cerveza sin ¿Quieres una a- mujer al lado? ¿Quieres algo, Nayara? Sí, por favor, una cerveza. Por favor, cervecita aquí para Nayara. Sí, no me lo tires a la cabeza. Bueno, yo creo que ya hemos hecho el paripé, ¿no? Eric, Sí, el, yo creo que sí, próximo, ¿no? el próximo día buscamos un abridor, ¿no? Lo que necesitamos es un tirador de cerveza. A mí me haría ¿Sí? ilusión tener aquí un tirador de cerveza. Dios, lo he visto Casi pasar. me mata, pero bueno, eso quedará ¿Sí? para No, pero yo creo que el tirador no hacía falta, no hacía ¿No? falta. No. Ah, sí. Ya está. Ahora ya no cortamos nada, ¿eh? O sea, Vale. que ahora esto que haya salido aquí del tal se va a ver todo, Se va a ¿eh? ver, se va a ver. Claro, es así. Esto es así en la vida de... Del- de- Bueno, escúchame. Tirador bien. ¿O prefieres botellas tú en esta sección? Yo, el tirador, el problema es que esta barra no daba mucho. Tendremos que hacerle algo aquí para ponerte aquí el tirador. ¿No podrías más el tirador frontal? Quizás en el plano... Pero es que si ponemos el tirador frontal, lo pondría a lo mejor en un lateral o algo así. Porque es que si no, no se te va a ver. Y si lo pones, Ah, ¿sabes? ya. Claro, si ponemos aquí el tirador. Claro, si ponemos ahí el tirador, a ti no se te ve. Bueno, habría mucha gente que se alegraría de que no sabías. Nah, yo creo que lo dicen en broma. O sea, los haters te dan cerita, pero el otro día hubo alguno que te dio cerita de la buena. Pero en realidad, yo creo que te quieren. En el fondo, ¿no? En el fondo, sí. Bueno, José, nueva cerveza con José. Sí, no, ¿te gustó? Hoy con cervezas de verdad. José, chicos, ha comprado cerveza. ¿Te gustó? Eso No está es- muy buena. ¿La has probado? Sí. No me jodas. Sí, Tú no. imagínate que ahora va a ser el patrocinador este, ¿sabes? O sea, bueno, vamos a. O sea, futuro patrocinador, por favor. Necesitamos una marca y un naming para esto de la cerveza con José. ¿Eh? No está mal. Bueno, Nayara, o José, preséntanos. Hoy estamos aquí, segundo programa con Nayara. No me has respondido antes de nada si te gustó el formato. Ah, perdón. ¿Y es verdad. qué fue lo que te gustó del formato? A mí me gustó mucho el formato porque me pareció una conversación muy distendida, con un amigo, con alguien conocido, con ningún tipo de guión, temas totalmente personales, naturales, donde se os vio una parte muy, muy natural, y a mí me gustó mucho. Y creo que además hablasteis de cosas muy interesantes que digo, que no se ven en internet o en redes o en cualquier sitio. Tú vas a hablar con tus amigos y normalmente no estás hablando aquí con el director general de una empresa que factura miles de millones, ni con el presidente o el creador, fundador, llámalo X, ¿sabes? Aquí hablando de cositas de ahí dentro. Y luego, Estuvo además, guay, ¿no? muy guay. Yo aprendí Sí, un montón y me sí. dijiste, Muy "Hostia, cercano. Yo, tienes que participar más", pero es que yo estaba aquí de espectador como... Ya, es que hay veces que flipando, cuando ¿sabes? estás con una persona que al final está contando algo que realmente te interesa, es como tú, que siga hablando, que no Claro, se calle, claro. estás aprendiendo. el origen de esta sección era más hablar en plan amigos de la actualidad, ¿sabes? O sea, no tanto de emprendimiento, que en tu caso seguramente va a derivar algo, porque yo conocí tu historia y tal, y hostia, me pareció como mínimo sorprendente, ¿no? Y yo creo que vale la pena que la gente pues pierda un ratito escuchándote y viendo cómo una persona que con ambición y trabajo, porque no se puede hacer de otra forma, y constancia, pues al final ha acabado montando una empresita que tiene todo el tal. Pero después me gusta mucho la faceta tuya esta de a qué te dedicas, que luego lo explicaremos y tal, porque creo que soluciona uno de los problemas en el cual yo estoy más empeñado, ¿no? Que es el problema habitacional de la gente, ¿no? Que la gente, pues yo creo que últimamente hablo con chavales, tío, que como que han perdido ya la ilusión
de De poder incluso comprarse de su poder vivienda. comprarse su vivienda, porque ya lo tienen tan asumido de que no van a poder, que digo, hostia, pues a lo mejor cabe la posibilidad de que estos chavales conozcan las posibilidades que les da el mercado para en un momento dado solucionar ese problema, ¿no? Y, hostia, Hay ciertas zonas que realmente no saben que existen las hipotecas al 100%. O sea, sobre todo desbloquear la mente de muchas personas que al final estás trabajando realmente y tú no ahorras en tu día a día. La gente con Sí, pero sí que un es que- salario medio de 1.200, 1.500 euros, pagando bien una habitación o un piso, no ahorra. Entonces, ¿cómo vas a pensar en comprarte una casa? Es inviable porque vas a un banco común y te dicen el 80% del valor de la vivienda. Si hablamos de números redondos, 100.000 euros, Pero 80.000. esto no te puede generar a ti un problema con los bancos que tú trabajas porque ellos van a saber que das el 90% del valor de la hipoteca. Espera un momento, Claro, pero es antes que de me- liarnos sí. al tema, porque ya hemos empezado así un poco, ¿Eh? para la gente que esté en casa, que ahora mismo no sabe quién es Nayara. Sí. Nayara, Hola, soy Nayara Mas, ¿Qué tal? vengo de Elche, tengo Encantado. 32 años. Bueno, yo vengo de un pueblecito de allí de Alicante, que es de Crevillente. Y bueno, ¿Es famoso por algo, Crevillente? Suena a algo. a mí me suena Crevillente es la ciudad de la alfombra. Es ¿Ah, muy, sí? claro, ¿Por las la ciudad de la alfombras? alfombra, Elche, igual que... es zapatos, No, alfombra. Elche es más de zapatos, Crevillente es alfombra, pero de Elche a Crevillente estamos hablando de 7 kilómetros Hostia, de... nene, todo el rato por el suelo, o de- la alfombra o los zapatos, tú. Sí. Tenéis- Es ponerte la alfombra roja y ponte a caminar. ¿Tenéis la ciudad de los calcetines o qué? No, allí no. ¿El allí pueblecito no. de los calcetines? Pues falta ese, No, ¿eh? allí no. Bueno, yo nací en Crevillente, a los poquitos años se separaron mis padres y me fui a Elche. Y bueno, pues al final vengo del sector del calzado. Yo trabajaba en una tienda de zapatos, en un centro comercial, una tienda muy famosilla, Camome. Y bueno, pues mi padre siempre ha tenido la ilusión de que el dinero lo invirtiese en algo. Yo vivía en un local que lo habían convertido en vivienda y mi padre pues era muy fan de cómprate algo, luce Has el dicho que dinero. tus padres se separaron, pero... Sí, con 9 años tenía yo. Pero eso te generó un... Un trauma, o sea, al final mi infancia es un poco trauma en el sentido de que mi padre pues era camionero, Bastante habitual, ¿no? Que se viajaba... separen tus padres ahora, ¿ya? ¿No? Hoy en día sí, pero Pues joven. en aquel entonces, ¿sabes lo que pasa? Que lo más fuerte que yo viví con 9 años fue, bueno, mi padre al final hacía mucha vida fuera, a lo mejor se tiraba 2 semanas fuera y una en casa. Él, pues al final un camionero hace la vida fuera. Entonces al final le ponía mucho los cuernos a mi madre y demás, y con 9 años mi padre me felicitó en mi cumpleaños, me llamó, estaba en Italia, y no colgó el teléfono. Entonces, al no colgar el teléfono, estaba con una mujer. La familia de mi padre son franceses, aunque son españoles, pero emigraron a Francia, entonces estaban hablando en francés. Y nada, mi madre se fue corriendo a casa de mi tía y diciéndole a mi tía, por favor, tradúceme, tradúceme, tradúceme. Y bueno, pues estaba con una mujer. Pero y ¿cuánto tiempo duró la conversación, loco? la conversación, mi padre no colgó el teléfono, mi padre se puso el móvil en el bolsillo, no sé dónde cojones lo tendría, pero estaban ahí hablando, buen amor, pues como, pues es buen amor, ¿sabes? Claro, es Jetam y todo eso, como un anuncio, ¿sabes? Hostia, luego fuera de cámaras Sí. te contaré una cosa. Y sí, bueno, luego me la Gente que cuentas. bueno, yo no sé, pero seguramente no hicieron nada en esa conversación. Porque si no. No, pero claro, No al hubiese final hecho era falta una traductor. conversación de que no era una chica que acababas de conocer, era algo más. Entonces ahí mi madre, pues, le vinieron los... Pero ¿y tu 7 madre no gritó? No. Se cayó. Mi madre se apuntaba en una libreta lo que estaba diciendo mi padre. Hostia, nene, ¿y tú Mi le tía, diste- mi tía traduciéndole. Y estabas hablando tú con tu padre. Claro, mi padre me llamó para felicitarme un 1 de julio. Hostia, Tenía yo 9 años. ¿Y tú le diste el teléfono a tu madre? Claro, dije, ya me ha felicitado. Yo estaba jugando al fútbol. Ya, Si es ya. que yo en aquel entonces, a mí me gustaba tocar las pelotas. Ya. Jugaba. Pues sí que tocaste el las pelotas, Sí, ¿sí? me gustaba jugar al fútbol y yo quería salir a la calle. Era en el entonces, que hoy en día no lo hay, pero que estabas en la calle jugando con tus primos, tirándote globos de agua, jugando al fútbol y tirándote piedras. Entonces yo le di el móvil a mi madre, entonces mi madre se fue corriendo a casa de mi tía. A buscar la libreta. Claro, a buscar la libreta y claro, nosotros vivíamos en una calle que vivía mi abuela, mi tía, mi otra tía, nosotros y mi otra tía por debajo. Entonces se salieron fuera, son casitas de estas bajas con terraza y mi madre, yo la veía súper nerviosa. Entonces llegó a casa y lo primero que hizo fue tomarse pues, todas las pastillas que habían en casa. ¿Qué dices? Sí, todas las pastillas y mi hermano y yo entramos corriendo. Nosotros vivíamos en... Porque nunca se lo olvidó tu en- madre. Yo creo que sí.
Ahora hablas con ella y pues sí que es cierto que le cuadran bastantes cosas, pero aún así siguió un tiempo con él, ¿eh? Y le seguíamos, yo he estado con ella en un supermercado y se le ha acercado una mujer y le ha dicho que se ha acostado con su marido. O sea, eso fue muy heavy. Tú piensas que mis padres se llevaban 10 años. En aquel entonces, yo con 9 años, mi madre tenía 29 años. Una persona que viaja... ¿Y tu padre? Mi padre 10 años más, 39. 39. Sí, entonces mi madre era una... Dicen que de la infidelidad hay una parte genética. Pues yo no he sido nunca infiel. Sí, ahora tampoco lo vas a decir. Bueno. ¿No? Bueno, la verdad que sí. Imagínate que ahora... La verdad Churri, que sí que he sido... Bueno, terminé la relación anterior ya en los últimos que estaba y empecé con el que a día de hoy es mi marido. Pero bueno, como el otro también... sí, como el otro también me ponía los cuernos, entonces era un win to win, ¿sabes? O sea, si tú lo haces, yo también. Entonces todos ganamos. ganamos. Claro. Entonces, no, realmente a día de hoy pues no me plantearía el hacer eso y menos hacer daño a una persona a día de hoy, ¿sabes? Entonces, ¿qué es genético? Pues no, mi hermano es más tranquilito que yo y tampoco lo veo poniendo los cuernos. Entonces, lo que te estaba comentando, vivíamos en un dúplex, entonces la ventana de mi habitación, que tenía un balconcito, se comunicaba con la de mi madre. Mi madre subía arriba y se encerró con el pestillo. Y mi hermano y yo, con 9 años, y mi hermano 13, saltando a la habitación de mi madre, y claro, te encuentras ahí de tu madre, tú con 9 años, tirando espuma por la boca. Eso fue una situación muy... ¿Tu hermano es mayor que tú? Sí, es mayor que yo. Bueno, ya ves, pero con 13 años no es una situación... normal, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues se generan muchas peleas, muchos insultos. Hemos tenido una infancia muy buena porque siempre hemos ido de vacaciones y demás, pero eran insultos, mi madre no se fiaba de nada, se faltaba muchísimo al respeto. Entonces, al final, te crías con mucha rabia. Yo salía a la calle y alguien te decía algo y de la misma rabia que tenía, yo era muy pegona, le pegaba a todo el mundo y tuve una infancia que quien me esté viendo, vamos, en Crevillente, he sido la más pegona de ahí. Compleja. Sí, he sido bastante jodida. De hecho, tengo fama de pegona. Yo me iba al colegio de las monjas y me esperaba en la puerta y salía a las del colegio de las monjas y le iba dando collejas a cada una. O sea que... Pero por vicio. Pero era por rabia. Y al final también con mi hermano, pues me hinchaba palos mi hermano y yo toda esa rabia la sacaba en la calle. Entonces, pues al final mis padres se separaron. ¿Al cabo de cuánto? A los 2 añitos o así, año y medio, 2 años. Aguantar 2 años, tu madre sí, una santa, ¿no? Sí, una santa, y yo creo que lo hizo mal más que nada por nosotros, vivir ¿Por qué? eso. Porque era una locura. Mi madre le olía los pantalones a mi padre. Mi madre le miraba la camisa, era una obsesión. Al final, yo creo que una mujer cuando sabe... Porque estaría muy enamorada. Sí, al final estaba con mi padre, empezó con 14 años, su primer amor. Un tío más mayorcito y tal, luego mi padre creó la empresa y pues, no sé, sí, estaba muy, muy enamorada. Entonces eso fue muy malo para nosotros, porque al final nos perjudicó a nosotros. Entonces, pues sí que es cierto que después de muchos años sanas, pero agradezco todas esas malas vivencias porque al final te haces fuerte y cuando te pasan circunstancias en la vida te das cuenta que dices tú, joder, con lo que yo he pasado tan pequeña, esto que un cliente al final no le venda una casa y que me voy a mi casa y lloro, pues no, que he perdido, que he dejado de ganar 5 o 6 mil euros, bueno, pues los he perdido. Entonces te haces como más... No los has perdido, los he dejado de ganar, sí. Yo siempre pienso... No es lo mismo, ¿eh? Perderlos es que los ganas y de repente viene, te se lleva el coche a la grúa y te cobran 6.000. Sí. Eso es perderlos. Eso es. Pero ¿qué es eso? Al final mi negocio tampoco es de hacer inversiones grandes, yo para que pueda perder. ¿Y cómo solucionó el problema tu padre cuando claro, se separa? Entiendo que un camionero, ¿cómo soluciona el problema de los niños? Nada, nos fuimos con mi madre y nos fuimos a Elche, que está al lado, que la familia de mi madre era ¿No estabais de Elche. con custodia compartida? No. Mi padre, o sea, la figura de padre en sí no la hemos tenido. Él se desentendió. Sí. No se desentendió, al final lo veíamos y demás, pero no el colegio y todo eso, estábamos con mi madre un fin de semana, que ibas allí, lo veías y tal, pero poca cosa más. Entonces, también al final... erais más mayorcitos, ¿no? Tu hermano ya tendría 17. Sí, es tampoco... que mi hermano vivió la época buena de mi padre, en el que ganaba dinero y tal, entonces él pues tenía su moto, tenía su ropa de marca y demás. Entonces a mí me pilló cuando estaba saliendo del huevo, que se separan mis padres, mi madre se pone de aparadora con una máquina a aparar, entonces... ¿Aparadora? Aparadora, sí, una máquina de estas del reveteado del zapato. Las formas. O sea, aquí un aparador es alguien que hace aparadores, ¿no? No, hay un aparador, es catalán, claro. es un escaparate.
Ya, ¿Te pero... refieres a eso, no? Hay un Claro. aparador. ¿Pero qué es un aparador, loco? El que apara en su castellano, casa, pues claro. eso, pero en catalán Sí, es- el No, que pero está- en castellano una tú máquina- no tienes ni puta idea lo que es un aparador en castellano. No. Ah, pues ¿De entonces Valencia? es que vas aquí del palo de que sabes. No, pero dices, O sea, aparador es esto. el aparador es el aparador. Pero en catalán. ¿Qué es el aparador? Escaparatista, es un escaparate. escaparatista. Aparador no tiene. Un aparador es un escaparate, en catalán. Ya, es que aquí vienes y pides un bombón y te dicen, ¿y eso qué? ¿Un bombón eres tú? ¿Eso qué? ¿Es un café? ¡Claro! Aquí, ¿has visto cómo se las cuelga? ¿sabes? No, La no, se lo he tipa- dicho a él, ¿eh? Le he dicho a él, bombón eres tú. ¿Cómo has dicho esto antes de la de Crevillente? Que marcan los goles con la frente. No, hombre, la de creyente, la que le tiran ante la teta que lo tientes. No, eso no lo has dicho. No, tú has dicho antes que cuando jugabas a fútbol. Que cuando jugaba a fútbol, como llevaba el número 9, El nueve. me decían, con el número 9, la que más remueve, con su tiro tan inerte, saca aplausos de la gente. Nayara. Esto le genera comentarios, ¿eh? Ya. Chicos, comentarios aquí por la 909. Que nos has contado que eras como casi profesional. O que jugabas ahí a un nivel. Sí, a ver, me pagaban por goles, 50 euros por gol en aquel entonces, Luego era, 50 pavos era, por era gol. bastante Es dinero. pasta. Claro, Es pasta. Hombre, Es pasta. 50 pavos por gol. Es pasta. sí, es pasta. Yo quiero hacer una pregunta a los chavales de esta generación. ¿Sabéis lo que es un puto catigol? Yo No, sé. yo me, no. juego, Tú ya no lo sabes. No. ¿No sabes lo que es un No catigol? sé lo que es un catigol. ¿Tú sabes lo que es un catigol? Yo tampoco. Hostia puta, tío. Está mayor, José. ¿No sabéis lo que es un catigol? Está mayor. Sí, pobre. Pero bueno. Hostia, no. Por eso se me En la quedaron época de en el Maradona No, y pero, tal, fue- escuchadme, un catigol era que ponías una única portería y todos iban contra la misma portería. Y se jugaba Ahí así. tenías que salir del área y Claro. volver. O sea, y entonces marcabas. Pero yo nunca había Pero, jugado. no eran dos porterías. ¿No habéis jugado nunca al catigol? Yo he No. jugado, pero no lo había llamado. Macho, tú eras futbolista profesional. Lo bueno, Nosotros le decíamos un mundialito. Claro. Un mundialito era. Claro. Estabas obligado a salir del área, Eso es. volvías a entrar y podías meter gol en una misma portería, pero nosotros le decíamos un mundialito. Catigol es del 80. del 80, Es del sí, 80. a partir de los... Sí, 90, no. Pues si vosotros no habéis jugado al bote en vuestra vida. Al bote no has jugado en tu vida tú. No. ¿Tú has No. jugado al bote? ¿Qué es el bote? Ahora explícalo. Al bote es que cogías un bote y lo ponías, entonces lo chutabas, el bote. Así, ¿no? entonces te- La botella. No, tío, la botella te hacías daño en el pie. Era un bote, tío, lo que tenías que chutar, ¿sabes? Si tú le das una botella de cristal, Una botella te de rompías plástico, la cabeza. corazón, Una de bombella. De plástico de Eso dos se litros. llamaba el bote, tío. Y No. lo chutabas y uno tenía que ir a por él. Y venir de espaldas, con los ojos así cerrados, y tú te escondías, ¿no? Creo que alguna vez he jugado, pero. Te escondías, y entonces el tío iba a buscarte y tal, y entonces si tú ibas y le volvías a dar al bote una patada, te decía, bote, bote, y entonces el tío tenía que ir a buscar el bote otra vez, y era como el escondite, pero con el bote. No. No, me Antes decías la gente hoy en día tocó... le falta calle. Sí, Aquí- le falta, le falta. Bueno, no, es que él, a tiene, los- él tiene calle. A los de- Tiene Tiene a- calle, lo que pasa es que tiene también un poquito de más edad que nosotros, entonces tiene otras vivencias. Claro. Me Claro, estás del empezando a 80. caer mal, No, ¿sabes? O sea, no. me caías Del bien 80. hasta hace 2 minutos, me caías bien. No, pero que al final no es lo mismo en los años 80 que los 90 y a lo Claro, mejor... yo jugaba al con- bote en los 80. Claro, con tu edad a lo mejor estabas más en la calle, que en la mía también, pero la gente de hoy en día sale del colegio y se va a su casa En concreto, a jugar a la Play. a los de Eso mi son otras- generación nos faltaba casa, ¿sabes? No nos faltaba calle. Sí. O sea, en mi generación, tú estabas en la calle y tu madre salía a la puerta y te gritaba y... ¿De qué quieres el bocadillo? Efectivamente. Sí. A merendar. Y tú sabías que era tu madre, ¿sabes? O sea, Y ahora no cuando hacía estaba- falta que te dijera el nombre. Tú ya reconocías a tu madre por el tono de tal. Y en función a cómo acabara a merendar, entonces era que estaba cabreada, ¿sabes? Y ya Y tenías el que ir bocadillo rápido. con la tableta de chocolate y el bocadillo y te comías así la merienda. Bueno, tableta de chocolate, nosotros éramos mantequilla con colacao, Bueno. que era la nocilla barata, ¿sabes? ¿No la habéis comido nunca? Sí, sí, ¿Nocilla sí, con colacao? sí, Sí, eso lo hacía mi abuela. La nocilla barata o... Sí. Y la generación de mis padres era pan con aceite y azúcar, que era ya ni nocilla barata ni pollas. También no en era vinagre. mantequilla, era aceite de colacao. Claro, Aceite y efectivamente. colacao. Aceite y colacao hacías Aceite de al final el colacao, chocolate. sí, pero no con Yo era mantequilla. Hostia. Sí, hoy en día la gente pues no. Meriendas de antes, ¿no? Más. Hoy en Bueno, día pues un donut. Escúchame, ¿y no habéis pillado un pedo con el Baileys barato? Que era leche condensada con coñac. No. Hostia, tío. No. Que va, nosotros... Os falta mundo, ¿eh? No me falta calle. Os falta calle, tío. En mi época era la botella de JB a chupitos.
Entonces ahí, pues, Pero la eso es de típica- rico, colega, eso es de rico. Sí, bueno, una botella entre... Me acuerdo una vez que pillé un pedo, que fuimos... Pero con eso, con leche No, condensada. no, no, es que eso era malísimo. Pillé un pedo con una ginebra que se llamaba Mickey Mouse, que fue un pedo que pillé con 15, 16 años, imagínate, ¿sabes? Fuimos a una tienda de mala muerte y había ginebra Mickey Mouse, que dije... Me parece muy raro que haya una ginebra Mickey Mouse. Sí, 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 sí. Nunca, tenías 15 años. nunca la volví a ver. O sea, he de decirte que aquello era alcohol de quemar, o sea, aquello era la ginebra más barata del mundo, obviamente. Y se Sí, como llamaba- si vas ahora a Mercadona Sí, y te sí, compras la de sí. 5 euros. Rozamos el coma etílico todos, o sea, fue mortal. ¿Y tú, por ejemplo, has pillado como alguna borrachera gorda? Porque aquí, en Badalona, el anís del mono es aquí, ¿verdad? Sí, pero ¿Has con pillado? anís del mono no puedes pillar una borrachera. No puedes, luego. ¿verdad? O sea, yo creo que antes te mueres. da una lipotimia, ¿no? De emborracharte con anís del mono. Yo es que no lo he probado. No lo he Eso es probado más de nunca. Yo lo olía de puretilla. pequeño, pero... Yo creo que es más de... Es más de puretilla, ¿no? de Entras cal- a un bar y huele a anís del mono y es Pero como... bueno, igual Dios, el José huele a con anís una- del mono y a Brumel. 15 años con su pandilla rollo Peaky Blinders, ¿sabes? Y ahí ibais a la fábrica. Ya, a ver si van ahí con las culillos. vecinos. de carajillo, ¿no? Tal cual. De anís del mono. La gente no sabe que anís del mono era de Badalona. Es de Badalona. Es de Badalona. Es de Sí, Badalona. estando aquí. Yo con el Sí. colegio fui a la fábrica, tío. Sí, sí, ¿Ves? sí. A estos les tendríamos que hacer una especie de visita o algo. Eso es de Osborne. ¿Es de Osborne? Es de Osborne, sí. Lo vendieron, eso se vendió hace... Aquí teníamos el vermut más antiguo de España, que lo compraron a unos franceses, y el anís del mono, que lo compró Osborne. Y no creo que gane mucho ¿Pero dinero. Bertín? Bueno, la familia, no creo que sea Bertín el que Ah, sea el dueño de... En mi Osborne. época dices Sorbonne y es Bertín. Ya. Mírala. Yo pienso lo mismo. La vista, ¿eh? Sí. No, Bueno, yo ¿tú qué creo- edad tienes? Yo 34. ¿Ves? Es Casi de mi la tuya, quinta. de tu quinta. Sí. Yo creo que hay una relación entre Osborne y Bertín. Eso no quiero dudarlo, pero no sé cuál es la relación, ¿eh? Así que no tengo muy claro. Un hijo bastardo, ¿no? Algo y le pusieron el apellido o algo así, ¿te refieres? No, ¿O la digo relación? relación Ah. familiar. No, hostia, no hablemos de hijos bastardos y Bertín Osborne, no, en la misma frase no, ¿sabes? No. Mejor que no... Escuchadme, antes de seguir con la historia de Nayara, vosotros ya os conocéis, ¿no? ¿De qué os conocéis vosotros? Bueno, nos conocemos de redes, que hayamos hablado alguna ocasión, y como Porque tú yo estás en redes estoy... también. Bueno, estoy empezando ahora con el tema de las hipotecas, sí. Hubo un vídeo que subió José, que yo le comenté, y pues, le dio a mi perfil y ahí empezamos a hablar, viendo que tenía el tirón de las hipotecas. Con todo aquello de la vivienda, de tal, de las Efectivamente. firmas y todo aquello, ¿no? Efectivamente, que por cierto, la gente ha pasado de mí Aquello como de la mierda. se quedó un poco en... No, me parece Metió que, fuelle. o sea, 10.000 personas estaban a favor. Al final, si hubieran habido 500.000 personas que hubieran estado a favor de quitar el impuesto a la vivienda, tampoco hubiéramos conseguido nada, porque al final una... Sí, pero tenías una comunidad buena, ¿eh? Cuando hiciste eso en ¿Qué la va? campaña. 10.000, hostias. 10.000 personas dijeron, y que me parece ridículo, porque al Sí. final que tú estés... Todo el mundo nos quejamos y al final nunca apoyamos realmente. Claro, las que cosas. ahí no tenías que dar ni Nada. dinero ni nada, era Darle al simplemente clic y darle al firmar. clic y Sí, decir, sí. oye, yo estoy de acuerdo de que, hostia, para la primera vivienda de la Que gente... quitasen el impuesto, Que sí. quitasen el impuesto, porque es que al final yo creo que es que se están volviendo... con todo el tema de recolección de impuestos, esto parece la Edad Media, tío. Sí, al es final una mierda. parece... Al final compras impuestos, regalas impuestos, vendes impuestos y ya si te muere, pues impuestos. Siempre es impuestos. Pues yo me acuerdo que él subió un vídeo diciendo pues que la gente joven pues que debería de tener derecho a su primera vivienda y tal, y pues le puso un comentario y ahí empezamos a hablar. Así que animo a la gente que le escriba a José, que luego contesta, ¿eh? Es lo que tiene, es lo que Sí, tiene. sí. Justamente Y... hablábamos hoy en el podcast. Es lo que tiene. Sí, siempre luego- contesta, ¿eh? Sí. Yo me sorprendí, mira, la verdad, mira. cuando le escribí el comentario, pero porque fue muy bueno. En El tío plan de... contesta a los desconocidos, porque a los conocidos a veces a mí me deja en visto, ¿sabes? Ya, pero eso le pasa a todo el mundo. Al final, Me deja en visto a sí. veces. No, yo- te habla algún no. amiguete y a lo mejor le contestas. Si te habla tu madre, es como, va, luego le contesto. Exacto. Eso siempre pasa. Lo mismo, la confianza Sí. da asco. Es por el amor Sí. que nos procesamos. Pero escúchame una cosa, le contesté, ya lo hemos comentado antes, ayer me escribió uno que... ¿Cómo fue? Que... Ay, no tengo... un chico le habló por LinkedIn diciéndole que estaba haciendo Recolección de semen. recolección de semen.
Pero no que vaya por ahí recolectando semen, no, que él estaba pues como creando el suyo, estaba guardándolo. Él estaba guardando porque... Y yo le digo, tío... Como lo que hablábamos de los futbolistas, que no tal, Sí. está haciendo lo mismo pero para emprender. Claro. Ostras. Él no quería gastar esperma y esfuerzos porque decía que bueno, que esa de testosterona y tal, pues que le iba mal. Y que cuando se ¿Se chutaba su propio semen? no. Lo usaba de crema, ¿no? Voy a quedar con esta chavalita joven, voy a chutar mi semen. Luego se les Ya ves, quedaba la piel células madre, ¿no? Es una cosa muy de mentalidad de tío. O sea, yo ha habido épocas en mi vida en las que me hacía como una promesa y decía, no voy a tocar, no voy a tocar, no voy a tocar. Y entonces, este examen me tiene... que tú también lo has hecho. Pero eso es Lo como hemos lo de hecho los todos. futbolistas, ¿no? Lo hemos O sea, hecho al todos. final es, Dios, si Debe gasta al ser- final mi energía Debe haciéndolo, ser- luego no rindo bien en el partido. Pero si no es un tema de energía, es un tema de como una promesa, ¿sabes? Es como Pero eso prometerle... cuando te pasa alguna circunstancia de a lo mejor has dejado el coche mal aparcado y llegas y dices, ay Dios mío, por favor, no voy a volver a fumar, me voy a portar súper bien, no voy a follar en una semana o lo que sea, Pues para eso, que esté el coche, ¿no? pues eso. Pero por eso, que siempre rezas antes de llegar. Sobre todo cuando yo estudiaba, lo hacía mucho con los exámenes. Si me venía un examen chungo, decía, venga, no voy a tocar, no voy a tocar, no voy a tocar. Y lo hacía hasta que ¿Pero acababa lo las horas. conseguías? Pues mira, Alguna vez caías seguro. Seguramente Era la época de me los 80. funcionaba porque lo seguía haciendo, ¿sabes? Hasta que llegó un momento que Esta hora dije, con a tanto tomar por el culo, TikTok ¿sabes? y demás. Y entonces el tipo me dice que estaba haciendo como la penitencia del semen, ¿sabes? Estaba haciendo ahí el DAL y dice, ¿qué piensas de esto? Digo, tío, tócate que te vas a morir, ¿sabes? O sea, porque... La respuesta de José, tócate que vas a explotar. Claro, claro, tío. O sea, no te reprimas, porque eso es malo, vas a acabar soñando, vas a liar la de San Dios en las sábanas, ¿sabes? Liberas feromonas. Vas a hacer el volcán ¿Y de la... aprobabas? ¿Aprobabas? Sí. ¿Sí? Claro, pero no aprobaba, no era por la paja. no aprobaba por no pegarme una paja. Era por la paja. Aprobaba porque estudiaba, ¿sabes? Y porque el tiempo que no estaba tocando me estaba estudiando, seguramente. Sí, oye. Pero bueno, había una causa-efecto entre... No he visto nunca un podcast que se hable de pajas y de sexo, tío. Bueno, de sexo sí, de pajas. ¿Sí? De pajas personales creo que no hay tantos. Pero es algo curioso porque los tíos no nos lo decimos entre nosotros, pero todo el mundo al que le he preguntado lo ha Oye, hecho no, alguna vez en su me han vida. comentado que había público, ¿eh? ¿Cómo? Un Ya, mo- no lo hemos comentado. No lo habéis Bueno, comentado. hay público, hay público. La Pero primera no vez que quiero hacemos salir. una cerveza con José con público. Pero escúchame, por hacer una estadística de mujeres, que tenemos dos mujeres, una del público y una de tal, ¿eso también funciona en las mujeres? No. O sea, ¿nunca habéis hecho No. abstinencia de dedo a cambio de aprobar un examen? No. La verdad que no. A la mujer no le hacían falta esas cosas. Sí que jurabas y perjurabas cuando te dice alguna circunstancia complicada de decir no fumo, no vuelvo a mentir, voy a ser la mejor persona y tal, pero el decir no me voy a tocar, ¿qué tiene que ver el placer con realmente aprobar un examen? De esto se desprende dos Es cosas, diferente. que la tía se seguía tocando o que la tía no se tocaba nunca, Sí. ¿sabes? No, y por eso ahí es la clave de los el público, futbolistas. ¿no? Es la Hostia. época que hemos dicho, ¿ves? ¿Sí? La época de los 80 y de los 90. Una Hay época ahí dura un para ti. antes y un después. ¿Sí? Sí. Antes y después tuyo. Bueno, está bien. Sí. No, suyo no. No, suyo. Ella no existía. ¿Cómo era? En los 80. Ah, es verdad. Quiere decir que eso solo nos pasaba a los de los 80. Hostia, nah. No, No, yo con no. 80, pobrecito de mí, no me tocaba. No, pero que es gracioso En los que con... 80, yo nací en el 76. O sea, bueno, al final de los 80 estaba ahí ya rozando el Entre los larguero. 80 y los Si 90, ¿no? estabas ya. Hombre, perdona, tío, ¿no? Rozándote un poco. Yo creo que los... Bueno, la gente de antes se desvirgaba a los 20 o 18 años. Hoy en día seguro, una niña, es que- hoy en día se desvirgan con 13, 14 años. Claro, y antes también, ¿eh? Sí. Sí. ¿Tú fuiste rápido? Yo 16 o así. Ah, edad media. ¿Y tú? 17. 14. Hostia, nena. Pero yo tenía mucha calle. Normal que no te tuvieras que Es tocar, que ¿sabes? yo Es que... Yo con 14 años... Hostia, 14, segundo de yo la con- ESO. ¿Segundo de la ESO? ¿O tercero? Sí, era instituto, y es que me he fugado mucho, por eso es lo que te he dicho Segundo, antes. ¿no? Al final, Segundo de la ESO. yo con 14 años, no sé si por las vivencias que a lo mejor me ha tocado vivir, pero yo tenía calle. ¿Con Me algún criaba tío en la mayor, calle. quizás? ¿Tío mayor? Sí, mayor que yo. Y encima tenía novia. ¡Hostia! Sí, sí. Hostia,
Era el hermano de un amiguete mío, que nos fugábamos del instituto y era Tenía novia el hermano. y tú la conocías. No, yo no la conocía, luego vamos, me estuvo persiguiendo la novia y todo. Pero tú sabías que tenía novia. Yo me enteré después de haberme desvirgado que tenía novia. ¿Ah, sí? Yo quería una relación, yo quería todo con él. Ay, Ah. claro, Sí, tú estás pero en el luego. punto ese- Sí. Te engañó, te engañó. Sí, claro, un hombrecito además mayorcito, ya tenía su coche y todo, era como ver un angelito, a mí me encantaba. Pero no, luego tuvo novia y pues O sea, le eché otro noviete. Fue un polvete rápido. No, fueron bastantes polvos porque luego ya, claro, ya sabiendo, coño, que lo hacía bien y que el dolor ya lo había ¿Sí? pasado, ¿Sí? pues más vale malo conocido que bueno por conocer. Ah, pero párate un y momento. fueron pero- varios polvos, Pero claro. ya sabiendo que tenía novia. Claro, ya lo sabía, Hostia, ya me la mira. pelaba, si el que era infiel era él, no era yo. ¿Sí? Sí, La claro. verdad, Hostia, pero- Claro, yo compartía. Yo compartía. Pero no, escúchame una Pero cosa. ¿Y no te sabía mal? no, la verdad que no, en No. aquel entonces con 14 años me la pelaba. La verdad Pero estoy es con que, ella, ¿eh? es La que culpa no es suya. claro, al final el que tienes que guardar La respeto culpa es eres, la culpa es de él, eres tú. del que tiene pareja. Y si a ti te mola y tal, ya que te has desvigado, ala, de Ya, aquí te pero- pillo, pero- aquí te mato, pero- te dejo pero con... tenéis poca capacidad de empatizar con la otra persona, Pero es que yo no tengo que empatizar con la otra persona. ¿no? No, tengo que empatizar yo que también soy engañada. No, a mí me daba. acababa de descubrir A ver, América, ¿sabes? no, que en No, aquel no, yo creo entonces que no. en concreto pero- Cuenca, ¿sabes? Lo de América, lo de América no Oye, lo te sé. digo una Lo- cosa, en aquel entonces nos poníamos la típica foto en el móvil y te ponías ahí a cuatro y mirando a Cuenca, por decir la gracia de que te habían puesto mirando para Cuenca. ¿Sí o no? Eso en mi entonces se hacía mucho y todas las de mi instituto, si alguien me está viendo, seguro. Alguien ha hecho un meme con la foto mirando para Cuenca, ¿no? Sí, 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 Hostia, en por aquel favor. entonces era así. Tendríamos que decorarlo, ¿no? Pero- Con foto de Cuenca aquí, por favor. Sí, sí. Foto de Cuenca. Foto de Cuenca. Pero en aquel entonces a mí me daba igual. Con 14 ¿Sabes que yo- años vives con una adrenalina en el cuerpo que realmente Pero, te y daba ahora voy a igual. hacerte una pregunta un poco profunda y un poco hija de puta a lo mejor. Pero lo de tu padre no te afectó en aquel momento en plan, hostia, estoy haciendo algo que no tengo que hacer. No, realmente ¿No lo pensaste? No lo he llegado a pensar nunca. Sí que es cierto Era que muy cuando buen sexo, pasó era eso... muy buen sexo eso. Sí. Sí, la verdad que sí. En aquel entonces, pues sí, era un tío más mayorcito y estaba bien. Luego nada, eso duró unos cuantos polvos, unos meses y luego ya me ¿Unos hice mi meses? Sí, unos meses estuvimos, me acuerdo y todo, que una vez que nos fuimos a... Ahí hay un pantano y se le quedó el coche, la rueda se metió dentro del pantano, tuvo que venir la grúa y demás, y el de la grúa era el tío de la novia. ¡Ay, no! Sí, sí, sí. El de la grúa era el tío de la novia y el de la grúa llamó a la novia y ya cuando nos estábamos yendo, ella que apareció. Ella que apareció, sí, bueno, le montó un pitote y a mí... ¿Y ella qué edad tenía? Ella, pues la misma edad de él tendría 19 y yo 14. Estos no Sería acabaron, igual. no acabaron casándose, ¿no? No, esto es como, No tenía pinta. como lo de la Isla de las Tentaciones que siempre sacan a la panadera, pues esto es un estilo a la panadera, pero ahí en Crevillente era muy conocida, Pero, ¿sabes? pero ¿por qué era panadera? No, porque era joyera. Hostia, la joyera de Crevillente. Y tío. Crevillente tampoco tiene mucho, ¿sabes? Tiene 4 o 5 calles, tampoco es muy, muy ¿Y la ves grande. de vez en cuando o no? Sí, bueno, voy poquito allí a Crevillente, pero sí que la he visto varias veces. Y ella se acuerda de ti. Hombre, claro que se acordará de mí, ella me ve y me dice, A hija mu- de la gran, ¿sabes? a muerte. Siguen juntos, han sido papás. Sí. ¿Siguen juntos? Sí. Hostia, siguen vamos a juntos. cambiar de tema que a ti te van a echar del pueblo, tía. ¿Sabes? No, yo O ya, sea, no, ya no vivo allí, no, vivo en el pueblo de al lado, pero bueno, esta historia lo sabe todo el mundo. O sea, Claro, es que eso ¿sí? fue, Es la- claro, es el meme del pueblo. eso fue bastante. Él no se cortaba yendo conmigo en el coche para arriba y para abajo. O sea, que no. Eso Ya, fue, pero seguramente que solamente le puso los cuernos contigo. no lo sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a acabar aquí el tema. Sí, bueno, Bueno, esto no lo saquéis, volvamos a la de ¿eh? inmobiliaria. Esto no lo Bueno, saquéis. escúchame, ahora ya entendemos por qué Me te he fuiste del jodido. pueblo, ¿sabes? Ahora ya entendemos por qué cambió de profesión y se cambió de pueblo, ¿sabes? Sí. No, yo cuando en aquel entonces ya no estaba en el pueblo. ¿No? Lo que pasa que como mis amigas estaban allí, iba todas las tardes, estamos hablando de 7 kilómetros. O sea, cogía el autobús y en nada estaba ahí. Yo iba todas las tardes y volvía a Elche. Entonces en ese entonces yo ya no era del pueblo. Os separaba Una distancia muy bonita. Una parada de autobús. Una distancia muy bonita. Bueno. Sí, esto- una parada de autobús, sí. Está bien. Sí. Y entonces, ¿estabas trabajando en Crevillente en los zapatos? Bueno, yo me fui a Madrid con 19 años, estuve viviendo allí 2 añitos y me volví a mi pueblo.
Y de mi pueblo estuve nada, porque mi hermano sigue viviendo en la casa de mis padres. ¿De Crevillente? Sí, que Hostia. se la quedó mi madre. Entonces me fui a Crevillente, pero como Crevillente no lo aguantaba, me volví a ir a Elche y me puse a trabajar en un, ¿Por qué no en un aguantabas centro Crevillente? ¿No te comercial. gustaba? ¿Era muy pequeño o algo? Es gente, sí, pues gente de toda la vida, muy bueno porque vas por la calle y te saluda todo el mundo, pero al final no había proyecto de futuro, allí no hay trabajo, todo el mundo va a Elche a trabajar. El centro comercial está en Elche, hay un polígono industrial muy grande que es el polígono de Torrellano. O sea, si querías trabajar con esa edad tenías que ir a Elche. Entonces al final, entre Crevillente que tenía mi hermano y en Elche que tenía mi madre, pues me vine a Elche. Y como ya en Madrid trabajaba en una Crevillente tienda de ropa, ¿Tenías a tu hermano? Porque vivía tu en hermano. la casa De tu padre. de mis padres, pero se la quedó mi madre. Ah. Mi padre se fue a vivir a casa de mi abuela, que como mi abuela falleció, él ha estado viviendo hasta que falleció el año pasado. Ah, sí. Hostia, Sí, ¿era con mayor? 60 años. ¿60 años? 61 cumplía, sí. Hostia, es muy joven, ¿no? Cáncer. Joder. Pero yo antes de enterarme que tenía cáncer llevaba 2 años sin hablarme con él. Sí. Es que la relación con mi padre ha sido Un poco complicada. compleja, sí. ¿no? Yo me acuerdo cuando abrí la inmobiliaria, él era muy cabrón conmigo. Me decía, ¿qué te crees? La abogada, no vas a triunfar, madre mía. Vas a cerrar el segundo mes o el tercer mes. Él era muy, sí. Pero, muy- ¿y por qué crees que reaccionaba así? No creo que fuera porque te deseara un mal, porque es No, muy difícil no desear cre- un mal a un no creo. hijo, ¿eh? No, luego cuando yo creo que empezó a lo con la mejor enfermedad debi- se de- hizo como un bebé. Pero no debía ser un poco de frustración, de a lo mejor él haberlo intentado y como quererte... O sea, yo quiero pensar que esa reacción es quiero hacerle ver que se deje de hacer esto porque... Mi padre a cayó mí- en la ruina. O A sea, mí cuando se me ha separó, frustrado, sí. me ha frustrado Cayó en la tanto ruina. mi ruina que no quiero que pase por eso, porque si no, Sí, es muy aparte complicado él ser se tiró cruel. muchos años pagándole a la seguridad social, se le quedó mucha púa y lo estafaron con una de las comisiones. Al final él se dedicaba a las mantas, tenía la exclusividad. Antiguamente cuando te casabas tenías, o sea, te regalaban el albornoz, El ajuar, ¿no? el ajuar, sí, el albornoz, las zapatillitas, las toallas, las mantas y demás. Todo eso era lo que tenía mi padre. Entonces le llamaron de una cadena hotelera para suministrar todo eso a la cadena y tenía un gerente en Italia y pues le hizo toda la pirula y lo estafó. Entonces cayó en la ruina total, él no se levantó, de hecho cayó con problemas de nervios y demás y ya ahí se jubiló. Entonces pues puede ser, al final como no me ha gustado darle tanta vuelta a eso, ¿no? Creo que he sabido sanar y cuando él me decía no vas a llegar, no tal, era como yo me castigaba yo misma de decir, pero ¿por qué piensas que no voy a llegar? O sea, yo soy una persona, soy constante, soy disciplinada, soy muy comercial. ¿Por qué no voy a llegar? Yo sé que voy a llegar. Y era como decir, ya verás tú, voy a darle un zasca en toda la boca. Entonces siempre ha sido una relación un poco ¿Tu hermano complicada. también se desarrolló empresarialmente o no? No, mi hermano trabaja, bueno... ¿Es él, en una fábrica sí, o bueno, lo que sí, sea? está de... Bueno, como Mercadona, otra empresa como Mercadona de logística. Está en un almacén. Mi hermana y yo somos del día y la noche. Yo ¿Sí? todo lo que soy de habladora y de... Él es reservado, Sí, él es callado. más calladito, él no. De hecho, le he dicho muchas veces, vente a la inmobiliaria, pero él no. Claro, hace Él muy- es más... Hace muy poco que te falta tu padre, pero entiendo que, claro, sí que ha visto tu éxito, ¿no? Sí. Ha visto bastante tu éxito y Sí. ya habéis llegado a hablar del tema. Sí, de hecho, cuando yo me quedé embarazada, tuve un aborto en pandemia y ahí lo pasé súper mal porque yo quería hablar con él, pero realmente él le dijo a mi hermano que me la pelase, vamos. Entonces me volví a quedar embarazada. Pero se porque lo os dijo- llevabais mal en aquel momento. Pues porque él era... ¿Cómo explicarte? Él era... De lo que yo digo es lo que hay. Y lo que tú opines me importa una mierda. Y si yo te digo que tú tienes que decir que es bueno el PP, es el PP. Aunque tú pienses que es el PSOE o es el VOX o el que sea. ¿Vale? Y esto es lo que yo digo y esto es lo que hay. Y si esto es negro, papá, no es negro, gris. ¿Que te he dicho que es negro? Entonces yo soy una persona que al final... lo que yo creo, lo que yo pienso es lo que es, entonces ¿por qué te voy a dar la razón? O sea, si tú no saludas a ese, yo tampoco lo tengo que saludar, ¿por qué? Porque tú quieras, ¿Y no entonces cre- siempre hemos y no tenido es que- mucho... ¿Y no crees que el problema es que sois iguales? No, que va, no tenemos nada que ver. ¿No? No, Desde, no tenemos... desde el punto de vista externo No. parece que sois bastante parecidos, No, que va, no. Para... Bueno, yo no me veo sea, nada... en carácter, no en- En carácter, en los...
a lo mejor de tenerle cojones y tal a la vida, de ser emprendedor y demás. De hecho, yo te digo, o sea, yo cuando iba al instituto, yo no tengo estudios y realmente la gente me pregunta, ¿y por qué no estudiaste? Digo, porque tenía la figura de mi padre que era súper analfabeto. A mi padre contar no sabía ni contar, entonces ves esa figura que generaba tanto dinero en su entonces y mantenía una casa con 2 hijos y una mujer y una buena casa y tenía su buen coche y nos íbamos de vacaciones, yo decía, pues oye, pues a mí tampoco me hace falta estudiar para poder generar dinero. Entonces sí que esa parte emprendedora yo creo que la he sacado de él. ¿Y de tu madre qué has sacado? De mi madre que he sacado, la mala hostia. ¿Sí? Sí. Hostia, Soy pues, el reflejo de mi madre en mala hostia. Sí, tengo muy mala hostia. pues mira que yo diría que tu madre es una santa. Sí, pero tiene muy mala hostia, ¿eh? Hostia, para ser una santa, no sé... Sí, tiene mi madre. ¿Sí? Mi madre era muy perfeccionista en todo y si ella limpiaba por la mañana y te comías el típico bocadillo de la merienda por la tarde y se te caía una miga de pan, ya te montaba un pido, te me cago en la madre que me parió, que esto, pero tú has visto si lo acabo de limpiar, si lo acabo de hacer, y era como... Y yo ahora con mi hija es como le voy dando la servilleta para que no manche nada. Entonces yo creo que esa parte sí que la he sacado de ella. Pero Debe ser muy joven tu madre. mi madre es del 70, tiene 53, 54 cumple ahora. Es jovencísima. Es jovencísima, Claro, muy guapa, ¿eh? Te tuvo muy joven. A mí con 21. Con 21 acaba de cumplirlos. Bueno, claro, 20, y a 21, tu sí. hermano con 17. Claro, mi hermano con 16. O sea, mi hermano y yo nos pasamos 4 años. O sea, se juntaron y a los 3 años ya tuvieron a tu hermano. Y Ya se los casaron 2 porque años. estaba embarazada. Ya ves. Sí, es muy joven. Y una de las cosas que yo muchas veces cuando hablo con ella y tal es que a mi madre le ha faltado calle. Se ha centrado en tan joven con los niños y demás, que cuando a lo mejor tenías un problema en el colegio o lo que sea y intentabas hablar con ella, yo he visto a mis amigas que se sentaban sus padres a hacer los deberes o le contaban un problema y le daban pues, una solución, ¿no? Mi madre no tenía calle, no tenía cultura, entonces esa conversación a mí me ha faltado, que a día de hoy sí que se desarrolla un poquito más y la tiene, pero en mi infancia es lo que me faltó. Entonces, pues de pequeñita una de las cosas buenas que tenía es que me gustaba pegarme al culito del que más sabía para aprender. Entonces, como veías esa carencia en tu casa que no la tenías, pues ibas en casa de la vecina y el padre contaba una historia y tú escuchabas esa historia y yo me quedaba ahí como una tonta. Me encantaba escuchar a la gente y creo que captar lo bueno de esas personas. ¿Rehizo toda la vida tu madre? Sí, ahora ¿Sí? está casada, sí, montó una empresa con su pareja. ¿Sí o no? Sí, Qué grande, ¿no? Qué guay. sí, ¿De montó qué? una empresa y me acuerdo que la primera, él es extranjero, él se dedicaba a lo típico que se ve en las películas y demás, la típica furgoneta que lo recogen y se van al campo a recoger pues batata, brócoli y todo eso, pues él trabajaba, pues que se iba al campo a trabajar. Y bueno, le pegó un infarto al que llevaba la furgoneta, que era el encargado de los trabajadores, que había muchos negritos. El marido de mi madre es ecuatoriano, pero lleva muchísimos años, no tiene ni acento. De Ecuador. De Ecuador. Y bueno, le pegó el infarto al hombre y claro, se iban a quedar todos sin trabajo. Entonces fue al que tenía los campos y le dijo, ostras, nosotros necesitamos trabajo y demás, y le dijo, pues necesitas una furgoneta. Y no tenían dinero y les dejé yo el dinero para comprarse su furgoneta en mi primer año de la inmobiliaria y a día de hoy sí, tienen 5 furgonetas funcionando de estas de 9 plazas y van por muchos bancales recogiendo patata, brócoli y O sea, que todo se eso. dedican son agricultores. Sí. Básicamente. Sí. No pensaba que era un conductor. No. No. O sea, él lleva la furgoneta hasta el lugar donde va a currar. Claro, él lleva la furgoneta con los trabajadores y se bajan los típicos con los cachumbos y van Sí, cortando sí. y se van echando, pues eso. Hostia, Y a tío, día es de- durillo, ¿no? Ese trabajo. Sí. Tienes que tener unas pelotas. Sí, yo cuando a lo mejor algún trabajador que no ha podido llevar la furgonetilla, a lo mejor me dice mi madre, me tienes que llevar a los trabajadores a las 5 de la mañana y te ves a la gente ahí subiéndose y los ves ahí cómo se ponen a trabajar, es duro y en verano eso es muy jodido. Bueno, claro, tienen que empezar a las 5 porque si no a las Claro, 9 no hay quien ellos terminan coño... normalmente a las 2 terminan, tanto en invierno alargan un poquito más, pero en verano hasta las 2.
Ya Pensaba ves. que terminaban antes, igual empezaban luego por la tarde también un poquito. No, ellos ¿De hacen... seguido hasta las 2? Sí, hasta las 2, de 5 de la mañana a 2. Madre Es mía, jodido, sí. es duro. Eso es duro. Pero es un- Y esos son jornales, ¿no? Lo que cobran, ellos cobran por día. Claro, sí, normalmente por quincena cobran, pero sí los días que han hecho. Hay bancales, hay propietarios de los bancales que les pagan por cortar a 20 céntimos o el palé a 5 euros y hay veces que les pagan por horas. Supongo que por horas las menos veces, 12 ¿no? euros, 12 euros están cobrando ahora la hora. Antes cobraban 7, me acuerdo cuando empezaron. Pero tampoco les 12 deben euros. retener mucho de IRPF, ¿no? Ellos, ¿o qué? Uf, yo ahí en tema de contabilidad de mi madre, ahora hace un añito hizo la SL. Yo creo que la agricultura se tiene que modernizar porque es que estas formas de cultivar no son razonables, tío. No son razonables y aparte dan muy poca Y la gente estabilidad, española ¿no? no vale para ello, ¿eh? Perdona, yo no, o sea, no valen. A mí cuando me dice alguno, dice, no, bueno, es que no, la inmigración, digo, pues escúchame, ¿quién va a recoger las patatas? Porque yo no veo a ningún español corriendo para ir a recoger las patatas Vaya. y no veo a nadie que sea capaz de tener esa capacidad de sacrificio. De aguantar el sol y todo, si no vienes de unos países de fuera que estás acostumbrado al sol, una gente española no Es que aguanta. yo me juego lo que quieras, que vamos tú y yo a recoger un día y a la noche no volvemos. ¿Qué va? Es que es La imposible. gente, ya te digo, muchos españoles que han ido a trabajar al día siguiente le mandaban un WhatsApp a mi madre y le decían que no iban, Pero porque que estaban baldados. les gusta, porque yo creo que eso como un primer trabajo llegando aquí y tal, no te digo que no, pero Mi madre sí. tiene gente desde el principio, ¿eh? Al final, depende de las horas que hagas, a 12 euros no ganan mal. No. Yo he visto Gente nóminas... llevándose 2.000 y algo, sí. Sí, yo he visto nóminas grandes. Entonces, Sí. al final, si vienes aquí sin a lo mejor estudios o lo que sea y te pones a trabajar y lo aguantas y lo soportas bien, pues llevarte ese sueldo pues no está mal. Hay Ya, gente ya. que le gusta. Ya te digo, tiene gente de muchísimos años. ¿De Y mayores? todos son, ¿Mayores? sí, hay algunos que tienen 60 y pico años, sí. Los colombianos sobre todo son los que más aguantan, ¿eh? Bueno, claro, sí, es que no les queda otra. Sí, y al final es... pero ahora, antiguamente, pues había muchísimos ilegales y a día de hoy no... No se puede estar es que ilegal. No pueden, ya los tienen todos contratados. Claro. O sea que al final vienes aquí a España y no te dan un permiso de residencia para poder trabajar, pues Claro. trabajan de ilegal, pero el campo ya no... Desde que murieron, creo que alguno por Cádiz hace unos años, ¿Qué pasó? pues Bueno, que le dio claro, una lipotimia, de estas, no sé, se Bueno, deshidrató y demás, y se murió, un chico, no sé de dónde era, pero, y murió. Entonces hicieron ahí como una pequeña investigación y demás, y empezaron a hacer, pues eso, a todos los campos iban y les metían crujías, y ahora ya no cogen a nadie. De hecho, a mi madre le viene gente diciéndole, hola, mira, no tengo papeles, necesito trabajo, y mi madre se les parte el alma, pero es que no es no un pueden. putadón, ¿eh? Porque esa gente, si ya no puede ir ni al campo, ¿sabes? Ya. Imagínate. Pero es que está muy mal. O sea, si tú vienes aquí y me das un permiso de residencia en el que yo pueda trabajar y ganarme la vida, menos voy a chupar de España, de paguitas y de estar ilegal. Al final no puedo ir por la calle porque tengo miedo, no puedo ir a un... Bueno, centro de salud creo que sí que tienen, pero al final chupan en Cataluña ya no. ¿No? No, Pero que es una chupan al locura, final- porque que tú estés aquí viviendo y no puedas ir a un centro de salud, imagínate que tienes una enfermedad infecciosa, no puedes ir a un centro de salud y contagias a Tokiski, ¿sabes? Claro. Es que es una puta locura, ¿sabes? Por eso, pero es que al final deberían de ver ese tema porque No, llegas aquí, y- que puedas trabajar aquí, venga, un permiso de residencia, 6 meses. Si a los 6 meses no has trabajado ni has aportado nada a esta sociedad, ala, mira, yo soy el primero que te pongo un vuelo en primera. ¿Quieres un gin tonic? Te lo pongo, una cerveza te lo pongo, pero a tu casa vetado 2 años, ya verás tú, la próxima vez que vengas, vendrás a trabajar. Yo soy partidaria de eso. Bueno, y que hace falta cotización para la seguridad social, me parece que somos gilipollas, o sea, que para que la gente pueda cobrar las pensiones, pues alguien tiene que pagar la seguridad social, que es así, es sumar y restar, y yo creo que o no lo ven o no lo quieren ver, Yo creo que o la no. hipocresía de no verlo, no la acabo de entender. Plan A, son idiotas y no lo ven, plan B, lo ven y no quieren arreglarlo. Hostia, pues no sé qué me preocupa más, ¿sabes? Porque... No sé qué intereses tendrán ahí Entre la A y la detrás. B no acabo de entender cuál es el problema. O sea, una vez están aquí, no fomentemos que No. o sea, una migración masiva de gente. Pero, tío, están aquí, pues tendrán que trabajar, tendrán que comer, es que si no... Claro, no pero es entiendo. que al final es lo que te digo, tardan 2, 3 o 4 años en darle los papeles o darle algo para que pueda trabajar. O
sea, es que eso es una locura. Entonces estás aquí de ilegal, chupando de ciertas ayudas y ciertas cosas, y es que esa persona, hay gente que realmente que viene a trabajar, que sí que quiere trabajar, pero no se encuentran con que no pueden. Hay gente que tiene necesidad, que han salido de países que están en guerras o pasan hambre y demás, y sí que vienen a trabajar. Al final lo que fomentas es un poco pues de delincuencia, robos, ocupación, ilegalidad, dinero negro sobre todo, y es una pena. Claro. Y entonces, viva España. viva Crevillente. Viva Crevillente. Pues mira, ahí hay mucho extranjero, mucho extranjero. Y escúchame una cosa. Y entonces empezaste a trabajar en esto de los zapatos. ¿Y qué hacías Sí, en los bueno, yo zapatos? estaba en Madrid en una tienda que, bueno, la conoceréis, G-Star. Sí, allí está. Pues ahí estaba trabajando. Eso fue como muy famosillo, eso es de Holanda, es una empresa Sí, holandesa. fue muy famosillo. y luego pegó el bajón, Un sí. tiempecito corto, 2 o 3 años, que era como lo más tener unos pantalones G-Star y unas Sí. botas G-Star. Como lo de. Estaban a la par con lo de Marc Anthony, o los pantalones estos de. ¿Anthony? ¿No? Marc Anthony, Marc Anthony, no, este es el cantante. la moda, que se pone de moda una marca. Pero y es luego una cae. marca que estaba bien, pero que de repente desapareció. Sí. O sea, es algo muy raro. Pues ahí en Madrid había muchas tiendas y yo trabajaba en una de ellas. Y nada, cuando volví aquí, pues estaba buscando trabajo. Me fui a un centro comercial, eché un currículum y me llamaron de esa tienda. Nada, estaba trabajando al final en un centro comercial, cierran a las 10 de la noche, llegas a tu casa a las 11. Y me acuerdo que mi padre era de los que no vas a tener nada en la vida, estás tirando el dinero, estás pagando alquiler porque no te compras algo, que luzcas el dinero. Y me dijo, te tienes que comprar una casa. Y yo que no quiero casa, que soy muy joven, que no sé lo que quiero hacer, si me voy a ir a Madrid, si me voy a quedar aquí, no sé lo que voy a hacer. Y me dice que te tienes que comprar una casa. Mañana te he puesto una cita con una inmobiliaria y vas a ir a ver una casa. Nada, me voy a ver la casa y me acuerdo que llego y estaba el de la inmobiliaria con la cabeza agachada. Esa casa era un horror, unas humedades, bueno, estaba fatal. Con la cabeza así y me decía, bueno, esta casa está un poquito para reformar. Y yo ahí, pues con lo simpática que soy, empecé, no te preocupes, aquí le pongo un panel, aquí un papel pintado, aquí hago, aquí tal, yo pues así. Y me dice el tío, dice, oye, ¿qué dotes comerciales tienes? Y le digo, claro, es que yo vendo zapatos, digo, te vendo a ti, a tu prima y a tu vecina. Y se me queda así y me dice, oye, ¿no te gustaría trabajar en el sector inmobiliario? Y claro, yo pensando, ¿se trabaja de lunes a viernes? Y me dice, sí, los sábados no se trabajan. Y claro, y como todo el mundo piensa, ¿y cuánto se cobra? Me dice, no, esto es por comisión, aquí lo que haces es lo que ganas. Y ya pensé, yo digo, bueno, con lo buena comercial que soy, seguramente voy a vender. Y nada, pues al final me despido del centro comercial y me pongo a trabajar con él. Toto? Sí, me fui. Directamente. Yo sabía que iba a vender. Yo soy vendedora. Sin Yo tener soy- ninguna experiencia. Nada. Y full Es que sabía que iba a vender, yo tenía tanta seguridad en mí misma y yo cuando entraba tú con tu pareja y tus hijos, yo sabía que te llevabas tú los zapatos y tus hijos también, porque al Lo final... de la mujer no lo tenías tan claro, pero lo de... Lo de la mujer, bueno, es que las mujeres somos más complicadas, Claro, eso, claro. por eso yo me voy al fácil, Sí, ¿no? al básico, claro, al Vale. hombre, al básico y a los niños. Al que quiere y a los pagar y irse niños rápido, también, ¿no? Claro. Entonces yo tenía claro que iba a vender y nada, la verdad que me fue muy bien, muy bien. Y ahí lo que tiene la inmobiliaria es que vas al 50%, ¿vale? Si haces una captación y una venta es el 50%. Si haces una captación, imagínate, somos varios comerciales, tú haces una captación, que es que captas el producto, tu primo te ha dado una casa y yo te lo vendo, pues se dividen los porcentajes. Pues en una propiedad que era mía, yo la había vendido y eran mis primeros 6.000 euros que yo iba a ganar. La habías vendido, Sí, pero eran 5.000 o 6.000 no la habías euros. captado. Yo la había captado y la había vendido. Claro, durante ahí esos meses que se hace la operación, que suele durar una media de 45 o 50 días, yo deseando con esa edad ganar mis primeros 6.000 euros. Y me acuerdo que terminamos la operación, llegamos a la oficina y vine a pagarme. Y me da 1.000 y pico euros. Y me pongo a contarlo y pensé, bueno, hay gente que en notaría no te paga todo hasta que cobra el cheque y después viene a la oficina y te paga. Y le digo, bueno, voy a decir el nombre, Fran, ¿no te han pagado toda la comisión? Y me dice, sí, pero eso es lo que te pertenece. Me quedo, digo, así mirando el dinero, digo, perdona, digo, esto no es lo que me pertenece, digo, a mí me pertenece este dinero. Y me dice, anda, venga, va. Pero si es que, tú sabes el mes malo que llevamos, que tus compañeras, que si no han llegado los objetivos, que si tengo que pagar seguridad social y tal. Y digo que sí, que me encanta que llores, digo, pero no lo hagas conmigo.
y quiero que me pagues el dinero. Que no, que tus compañeras no han llegado a los objetivos y tal, y esto es lo que hay. Te quedas así diciendo, mis compañeras no han llegado a los objetivos. Yo que tengo que O sea, me da igual, realmente. Yo sabía que yo los fines de semana cogía gente que me iba al aeropuerto y me iba a las estaciones del tren, recogía gente de Madrid, me iba a Santa Pola en la playa, les enseñaba casas. Los fines de semana iba a su oficina, dejaba la reserva y dejaba el dinero. Y las demás a lo mejor se quedaban en su casa o el fin de semana paseándose con los novios, ¿sabes? O sea, que trabajasen como yo trabajaba. Entonces, bueno, tuvimos ahí un rifirrafe y nada, pues me fui. Estuve 6 meses. No sería familiar de la de Crevillente, el Fran este. No. Tuvo inmobiliaria en Crevillente el tío, ¿sabes? Digo que no fuera algo, ¿sabes? No, que no. te la estaban guardando, ¿sabes? No, tuvo inmobiliaria en Crevillente, pero... Estaban ahí en plan... Pero ahora no te preocupes que este mes va a pagar lo que te hizo pasar. No era. Pero... Y nada, de ahí salgo y nada, llego a mi casa y le digo al ¿No que te pagó? No. Yo estuve 6 meses yendo para que me pagase. Me daba 500 euros, 600 euros. O sea, no te pagó nada de los 6.000. No, me pagó los 1.800 euros y lo demás me lo dejó a deber que iba cada 6 meses a cobrar. O sea, plegaste del trabajo. Sí, vamos, yo me fui discutiendo con él y nada, me fui, llegué a mi casa y le dije al que es ahora mi marido, le dije, quiero montar una inmobiliaria. Y dice, ¿tú qué dices? ¿Cómo vas a montar una inmobiliaria? Suerte que no te dio por montar una joyería. No, oye, qué cabrón. Va por ti, joyera. Es que cabrón. Se va a cagar en mí haciendo los anillos. Espero que nunca lleguen a ver este contenido, porque si no va a ser esto... Sí lo van a ver porque a mí en Crevillente me tienen, vamos, mucho amor. Entonces lo van a ver seguro. Van a ver seguro. Y encima lo más gracioso es que me estaba subiendo... Amor de Nayara. Sí, me estaba subiendo al avión y me veo a 2 amigos del tío este que ha subido una foto contigo ayer. Te lo juro. Es que No te lo te voy a creo. enseñar, te lo juro. No te creo. Por eso sí que lo van a ver. Déjame mi móvil. El mundo es muy... El mundo es muy heavy, lo que está inmobiliaria. diciendo. Entonces llego a casa y tal, le digo a mi marido que quiero montar una inmobiliaria y me dice, ¿pero dónde vas tú a montar una inmobiliaria? Tú sabes vender, pero no sabes de documentación ni de sabes nada para montar una inmobiliaria. Y me quedo así y le digo, ¿qué pasa? Digo, que se rompe una tubería aquí en casa, que la arreglas tú y llamas a un fontanero. Cada uno es especialista en lo que es y para eso están las notarías, las gestorías, las asesorías y demás. Y me dice, bueno, pues nada, tú que estás zumba, pues móntala. Y en Elche pasa como, bueno, no sé si aquí, como las compraventas de los coches. Pegas una pata y hay 20. Y entonces hice un estudio de la zona y la zona de evolución y más nueva de allí de Elche no había ninguna inmobiliaria. Y ahí que voy, veo un local y lo cojo. Un local enorme. Nada, cojo el local y claro, yo pensando que me iban a pagar el pago único este del paro, que todo el mundo me decía, ahora te pagan el pago único y con eso amueblas, haces y demás. Ay, que me voy al paro. Y me dicen en el paro, sí, vamos a ver. Pero es que usted se ha despedido del trabajo, se ha ido usted, no puedes cobrar. Digo, ¿cómo que no puedo cobrar? Me dice, no, te tienen que despedir. Digo, vale, no te preocupes. Entonces, nada, yo claro, cuando cojo la inmobiliaria sin 1 euro, por Wallapop me pongo a mirar mesas, ordenadores, todo recauchutado. Y claro, me voy al paro y le digo, hola, mira, quiero el pago único del paro. Y me dicen, necesitas 3.000 euros en facturas y demás. Y claro, te quedas así pensando y diciendo, la 80 euros que me ha costado la mesa de Wallapop, el ordenador 150, ¿qué voy a presentar yo de 3.000 euros? Así que nada, me dio otra opción, que era darme de alta de autónoma y cobrar mensualmente. Te quitaban como unos meses y así empecé. O sea, pudiste capitalizar parte de... Mensualmente, era, no sé si me acuerdo que ganaba ahí unos 700 euros y era como, pues ahí tienes un desahogo de si funciona mal, pues no vas a estar sin cobrar todos los meses. Y nada, cerré con Pladur la mitad de la oficina y me acuerdo que abrí un día 1 de enero o 2 de enero y puse el cartel de volvemos en 10 minutos, volvemos, como si hubiesen ahí 20 personas trabajando y estaba yo sola, pero era como, tenía más peso. Actitud. Como más peso. Y nada, yo cogía mi libretita y es me algo iba. muy parecido a cuando tú no has visto nunca en la típica furgoneta de un electricista que sabes que es él y el ayudante y en la furgoneta pone el número 17,
que dices, 17 furgonetas, si eres tú y el pinche Monas. ¿Nunca te has dado cuenta? No. Sí que pasa. A lo mejor fontanería que tienen como varias y tal, y a lo mejor son 2 y ponen la número 15, y no sé, 15 furgonetas. No, 15 sí. furgonetas. Sí. Y el caso es que, nada, pues con mi libretita, buscando por zonas de allí de Elche, buscando teléfonos de particulares. Antiguamente habían más carteles de Se Vende. Y claro, yo me acuerdo que bajaba una persona de una comunidad y era como, perdona caballero, me han dicho que aquí en el segundo se vende un piso. Y me decía, aquí no se vende nada. Mi hermana tiene un piso para vender. Y de una mentira sacabas una verdad. Y así pues empecé. Me iba a la oficina semanas sí, semanas no. Una estaba captando y la otra estaba en la oficina y me ponía a llamar. Por 20 me decían que tenían exclusividad, otros 20 me decían que no y 10 me decían que sí. O sea, Entonces ¿estabas una semana totalmente fuera? Sí, y otra semana en oficina. Claro, yo me fui con una mano delante y otra atrás, sin ningún cliente y sin nada de nada. Yo tenía que coger mi producto y centrarme con ese producto y poder venderlo. Entonces, nada, de la gente que me decía que sí, me iba a las casas y claro, yo era muy pájara en aquel entonces, bueno, creo que sigo siendo que a lo mejor llegaba y veía al típico que tenía un casco, acababa de dejar el casco y te ponías con él, va, ¿te gustan las motos? A mí me flipan, tal, no sé cuánto, en mi época de jovencita, yo tenía un noviete y con 12 años ya llevaba yo mi moto y tal, y entonces entablabas una conversación que te lo llevabas a tu terreno. Porque claro, yo sabía que esa casa la tenían 20 inmobiliarias, pero claro, yo quería que ese tío tuviese confianza conmigo y de que me llamase a mí y solo tenerla yo. Y así empezaba. A lo mejor me iba a una casa donde... O sea, ¿hacías investigación del tío que vendía su casa? No, yo le veía, pues yo qué sé, como si ahora mismo le veo a Eric que tiene el iPhone y acaba de salir el iPhone nuevo, pues a lo mejor le digo, guau, qué chulo. El otro día lo vi y entablé una conversación con él con algo que le he visto o algún hobby, ¿sabes? Entonces con la gente mayor igual llegaban a casa que la mujer tenía el típico bastoncito y le decía, ¿qué le ha pasado, señora? Uy, pues mi madre también está igual, ¿sabes? Le han operado de la cadera, que van a operar a mi madre de la cadera, era mentira. Pero yo entablaba con la mujer una conversación, claro que sí, lo que una persona normal en 10 minutos te hacía fotos y se iba, yo me tiraba una hora que me contaba toda su vida, yo claro que sí. Y entonces, claro, cogían esa confianza, esa ternura, una nena con 26 años y tal, y yo me llevaba a la gente que al final me llamaban y me decían, Nayara, que tengo un primo mío que le he recomendado que eres muy maja, ¿qué tal? Y iba cogiendo producto. Y al añito y poquito de estar en la oficina, pues ya teníamos tanto volumen de trabajo que empecé a meter trabajadores. Venta? Pues poquito, a los 2 meses o así, hicimos hice la primera venta. ¿Estabas sola ahí? Sí, estaba sola. ¿Y cómo te aclaraste con los contratos? Pues con la gestoría. Tenía una notaría muy buena de allí, que el notario ahora es muy amigo mío y yo lo llamaba para todo. El impuesto de transmisión patrimonial, explícame muy bien que yo quiero explicarlo. Me decía, vente aquí a la notaría. Y entonces me decía, esto así, esto así, esto así. Y yo decía, vale, esto así, esto así. Y a lo mejor llamaba y decía, estaba el cliente para firmar el contrato y digo, un segundito que voy a llamar al gestor. Y a lo mejor llamaba al notario. Y el notario me decía, no, esto así, esto así. Le pasaba los contratos para que me los revisara. Y me acuerdo que la primera operación que cobré, llamé al propietario de la oficina y le dije, vente para acá que te pago el año por adelantado. Y me dice el hombre, pero si hace un par de meses que acabas de entrar, ¿cómo me vas a pagar el año? Y yo, sí, yo te pago el año y yo voy a ver si esto me funciona, si no, pero yo no quiero tener cargas mensualmente de nada. Y yo me acuerdo que como hacíamos también alquileres, hablo porque ahora somos muchos, pero bueno, como hacía alquileres, yo me acuerdo que cuando me llegó la primera factura de luz y agua, en una caja de zapatos, yo pues me hice el cálculo de lo que iba a pagar al año de luz y de agua, y en un alquiler que hice, también pues en el apartado, lo típico, le pones en medio de la caja de zapatos luz y agua, y ahí iba metiendo el dinero y yo ya tenía el pago de la luz y el agua todo el año y ahí sabía que no me iba a faltar. Entonces ya pues te dedicabas diferente a la hora de trabajar porque ya sabías que lo que ganabas más lo que te daba el paro era íntegro para ti. Y yo era una inconformista porque soy así, entonces yo hacía una operación y quería otra. Hoy en día la gente es más conformista, ¿no? Ya gano uno, perfecto. Pues yo en su día yo decía, si puedo ganar 3, porque me voy a conformar. Yo creo que la gente ahora no es más conformista. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo, joder, para mostrar un botón, yo de aquí creo que ninguno de vosotros sois conformistas. O sea, ella me lo preguntaba antes, me decía, oye, pero ¿qué tal? Digo, pero es que sois increíbles, o sea, tenéis una edad y una energía
y una actitud que es la polla. Entonces yo esto de generalizar, de que la gente ahora es más conformista... Yo los comentarios que veo en Instagram es así, no le dedicas tiempo a tu hija, haces más horarios porque te encanta el dinero... Hoy en día dices tú, pues sí, pues obviamente me gusta trabajar. Entonces hay gente... Creo que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que les haga del coño o de las pelotas y ser feliz, o sea, y yo creo que quejarte de lo que hacen los demás claro, es frustración. La gente hoy en día, sobre todo por las personas que yo veo que a lo mejor me comentan en redes, buscan el típico horario de 9 a 5, tener un sueldo, un horario, planificar sus viajes y ya está. No, a mí me parece bien que ellos veo. quieran eso para ellos, pero lo que no me parece bien es que critiquen a los demás. O sea, yo puedo entender yo que recibo muchas críticas de eso, muchísimas. Y bueno, al final, yo siempre digo que la gente ha perdido la vocación, ¿vale? Yo sí que trabajo por vocación, porque hago lo que a mí me gusta. Yo me levanto todos los días y no siento que voy ahí a trabajar con el uniforme y tal. Yo voy a mi proyecto de vida, a lo que a mí me gusta. Entonces yo disfruto con lo que hago. A lo mejor ciertas personas no disfrutan de lo que hacen y son más conformistas, no lo sé. Pero hoy en día la vocación se ha perdido. Bueno, la gente va pensando, a mí me pasó también en su día, de que cambiaba de tiendas, porque a lo mejor en esta me pagaban 50 euros más y con eso tenía para pagar la luz y el agua y perdía calidad de vida. Entonces me guiaba mucho más por lo que iba a cobrar. Y hoy en día la gente joven, la gente que no es emprendedora, le pasa eso, que van a trabajar por cuánto me van a pagar. Y no trabajan por vocación. Entonces yo creo que esas son las personas que realmente a lo mejor están más frustrados, te ven como el reflejo de lo que a ellos les hubiese gustado ser y no son, y a lo mejor lo critican. Es mi punto de vista. Bueno, yo creo que es como cuando intentas explicarle a alguien que no tiene hijos que es tener un hijo. Que aunque yo te intente explicar y aunque yo intente poner todas mis intenciones para explicarte lo guay que es tener un hijo, si no has tenido un hijo no te lo voy a poder explicar. Entonces, si no has vivido lo otro... o sea, a mí siempre hay una cosa que me da mucho apuro, que es cuando doy alguna charla decir, oye, mira, es que el dinero a partir de cierto punto no genera más felicidad, pero claro, cuando no lo tienes es muy obsceno escucharlo. Y es una gran realidad, ¿eh? Sí, pero es muy obsceno escucharlo de alguien que lo tiene, ¿no? Porque tú piensas, sí, claro, hijo de puta. Tú porque lo tienes y vas sobrado y sí. Entonces, por mucho que yo intente explicarte que eso es así y que el 100% de las personas que llegan a tener una cierta cantidad de dinero llegan a ver que el dinero, una vez ya has superado todas tus carencias y todos tus caprichos, ya no tiene mucho más sentido, pues es muy obsceno decirlo y es muy complicado intentar hacérselo ver a la otra persona. Con lo cual, yo creo que es o sea, yo puedo entender que a una persona le guste comprarse una cabra e irse a vivir al monte. O sea, hasta ahí nada que decir y yo soy súper razonable con lo que tú quieras hacer. Lo que no veo bien o lo que no comparto es que tú critiques a otro por no querer hacer lo mismo que tú quieres hacer. O sea, respeta y ya está, ¿no? Entonces, por eso pienso que tienen carencia de que a lo mejor ven el reflejo de lo que ellos quieren ser y no, hay gente joven muy y no guay. son. Al hay final, gente la gente que guay. también ve cuando realmente a lo mejor destacas en algo y ve que a lo mejor has llegado a ser algo, pues es muy fácil criticar cuando tú estás trabajando, pues eso, de 9 a 5, teniendo un sueldo a final de mes y realmente tú no has visto cómo yo lo he llegado a pasar, ¿sabes? Que las plumas hay que te has ido operaciones, dejando por el camino. hay operaciones en las que yo no he dormido y he perdido operaciones grandes y no las he cobrado y me han jodido muchísimo, entonces lo pasas mal y el proceso y noches de angustia y tú sola. Que al final yo he estado sola siempre, a día de hoy yo no quiero socios de nada y al final dices tú, joder, a mí me ha costado lo mío, que mientras tú estabas yéndote o planificando tus vacaciones yo no las he tenido y mientras tú sabías que a final de mes ibas a cobrar tanto, yo a lo mejor me he tirado 2 meses, que sí, que a lo mejor he hecho una operación buena que te cubre, pero a lo mejor luego en los siguientes meses no has hecho ninguna. Y no ha sido, wow, Nayara, a día de hoy, después de tantos años, sí, después de tantos años, pero los primeros años han ido muchos bien y muchos no tan bien. Claro. Entonces claro, es ahí... Y lo que más me mola de lo que me contaste es que es una cosa que dice mucho de ti, que de una
complejidad, ¿no? De un momento complicado en la pandemia, Sí. pues que es cuando yo creo que realmente es cuando el cerebro te circula bien. En la pandemia mucha gente inventó cosas. Efectivamente. Sí, al Muchísimas final, cosas de la claro, época de la sí. pandemia, Efectivamente. Sí, sí, muchísimas. sí. Y al final en mi sector piensa que cuando vamos, nos quedamos en casa y empezamos a trabajar, nos dejaban trabajar hasta las 5 de la tarde. Entonces hay mucha gente que fue al ERE. La gente que se compra una vivienda, hoy en día hay poquitas de las que se compran al contado. Entonces, claro, los echaban al ERE, estaban en el procedimiento de comprar una casa, todo se bloqueó, a los 2 o 3 meses empiezas otra vez con el procedimiento y el banco te dice que no te da el préstamo, que como has estado en el ERE y está la situación como está, necesitas 6 meses de ruedo para volver a que te miren la hipoteca y poderte dar un crédito. Entonces, claro, te tiras 3 meses o 4 meses con todas las operaciones. Piensa que eso fue, el COVID fue en marzo, ¿no? Marzo del 2020. Marzo. Todo lo que haces en enero y febrero, que supuestamente lo vas a cobrar en marzo se cierra. Empiezas a volver a trabajar en junio, se pierden todas las operaciones y empiezas a cobrar a final de año alguna que has hecho en verano. O sea, ese año fue malísimo. Entonces, claro, la gente que venía allí a la oficina, que se les ¿Erais había... muchos en aquel momento? Sí, éramos 7. O sea, ¿ERE para todos o...? Sí, no, yo no hice ERE, nada. Sí, están todos contratados, pero no hice nada. Pues si no podíais tampoco salir a enseñar, ¿no? No hacíamos nada. Ahí estuve, pues, me bloquearon el tema de las cuotas, pero yo no eché a nadie a la calle. Nadie. Estuvimos ahí, los portales inmobiliarios los tenías que pagar, porque si te quitabas Idealista, si tenemos 300 propiedades que habían que volver a subir. O sea, pagando portales, Idealista, Fotocasa, Inmovilla, todos los portales que hay hoy en día, los seguíamos pagando. ¿Se paga mucho de Idealista? Sí. ¿Portales de estos te cobran mucho? Sí, yo estoy pagando por los 600, sí. Yo Al mes, en al portales entre Fotocasa es de los más caros. Fotocasa, Idealista, Indomio, ya encontré, es una media de 1.600 euros mensual. Ujú. Son súper caros. ¿Y son necesarios? Sí. Muy necesarios, Sí, ¿no? hoy en día tú piensas que la gente, tú te quieres comprar una casa y tú llegas, te tomas en el sofá y le dices a tu pareja, ¿qué es lo que queremos? Pues una casita en la playa. Venga, cariño, lo voy a mirar. Tiqui, 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 tiqui. Ay, mira qué chula está. ¿Te gusta? Sí, contactar. Y a mí me llega un mensaje y yo te llamo al día siguiente. Entonces es súper cómodo. Tú no vas hoy en día eso de que la gente se pasea por la típica inmobiliaria de barrio a ver, uy, mira, esa que tienen en el cartel me encanta. No, eso ya no es. Tú llegas a casa reventado el día y con tu pareja pues te pones a mirar y vas mandando solicitudes a las casas que te gustan. Entonces ya te llama la inmobiliaria y cuadras una visita. O sea, vas por leads. Sí. Entonces ahí no podías dejar de tener ese pago. ¿Y O sea, cuál es porque el al que final, te funciona mejor? ¿Todos te funcionan por igual? Idealista y Fotocasa funcionan bien. Los demás, bueno, Tienes los que tenemos, son más económicos tienes que tenerlos. y los tenemos. Sí, al final lo tiene todo el mundo y lo tienes que tener. Pero no publicáis la misma casa varias inmobiliarias en el mismo portal. Sí. ¿Y eso es posible? Las viviendas que no tenemos exclusividad, tú quieres vender una propiedad y no me das la exclusividad a mí, y la tiene él y la tengo yo, con diferentes fotos, mismo precio y diferente, claro. En el mismo portal. En el mismo portal. La misma vivienda duplicada y dos vendedores. ¿Mismo precio? Normalmente nunca suelen ponerlas juntas, Vale. pero claro, mismo precio. Hay algunas que no, porque hay inmobiliarias que se llevan un 5%, otras un 3%, otras un 4%. Entonces sí que es cierto que pues, hay veces que te ves la casa en 127.500 y en otro portal te lo ves en 124.800. Así se trabaja, pero se paga una pasta, se paga muchísimo dinero. Entonces, pues lo que os comentaba, a raíz de eso dije, ostras, la gente trabajando hasta las 5 realmente no puede ir a los bancos a poder negociar y demás, y hay una carencia, jolín, la gente necesita comprar, necesita poder negociar con un banco y no pueden por pues, el horario. Entonces le dije al cliente, digo, oye, ¿por qué no voy yo por ti al banco? Y al final yo invierto mi tiempo y tú me pagas unos honorarios de esto. Sí, pero tú lo harías. Digo, sí, yo me voy. Y al final dices Claro, porque a ti te interesaba que les diesen hipotecas. claro, yo para que te necesitaba comprasen cerrar, claro, yo las casas. necesitaba Es que cerrar si no tienes las producto, pero no puedes venderlo. las operaciones. la gente no Entonces, tiene claro, dinero, tú a lo mejor llegas a un banco y te dicen, oye, mira, te han echado alerta y demás, no te doy la hipoteca. Y tú dices, ¿pero por qué?
pues mira, no te la doy, ya está. Ya. Entonces, que yo vaya a 20 bancos y decir, perdona, pero es que este tío tiene una vida laboral de 10 años en el mismo puesto de trabajo, estamos ahora mismo con pandemia, entonces le sueltas ahí un argumento y hay algunos que te decían que no y otros que sí, pero tú ya salías cerrándole la hipoteca al cliente, cosa que él ni tenía tiempo ni podía irse a los bancos a hacer eso. Entonces ahí vi esa carencia y que era una necesidad y pues empecé a intermediar por ellos y al final pues íbamos haciendo bastantes operaciones hasta que, bueno, me enteré de que existían las hipotecas al 100% y dije, ¿cómo que existen las hipotecas No acabo de al 100%? entender este concepto, o sea, las hipotecas al 100%. Esto, ¿por qué unos bancos dan el 80, otros el 70 y otros el 100? ¿Es criterio del banco? ¿Es criterio del Banco de España? Sí, no, el Banco de España te dice que se puede dar hasta el 80% de la tasación. Entonces, las grandes empresas, como a lo mejor un Sabadell o un BBVA, pues obviamente estoy en el puesto en el que puedo decidir el tipo de cliente que tengo. Entonces, si te lo doy todo y tú no aportas nada, ¿qué vas a tardar en dejar de pagar? Muy poquito. Entonces, si te filtro y si no tienes el 20% ahorrado porque es una persona pues más conservadora, más tranquila y trabajas y ahorras un poquito, pues yo quiero ese tipo de perfil, ¿vale? Entonces, depende de las entidades, funcionan de una manera o de otra. Sí que es cierto que hace muchos años cortaron este flujo porque antiguamente se daba el 100% los gastos y demás, pero hay que desbloquear también eso porque hay gente que, a lo mejor hay comentarios que me hacen en Instagram sobre eso y me quedo así como diciendo, vale, pero es que antiguamente no había filtro. Hoy en día tú vas a una entidad financiera y te dice que no te puedes endeudar más del 35% de tu salario. Antiguamente eso no existía. ¿Qué quieres? ¿La casa, el coche, el viaje y la boda? Toma, 1.000 euros en cuota. ¿Cuánto ganabas? 1.200 más tu mujer, 2.000 euros. Uno se quedaba sin trabajo, se quedaba embarazado o lo que sea y perdían la casa, ¿vale? Hoy en día eso está controlado, no es como antiguamente. Entonces se da el 100% y el 100% más gastos se da, pero siempre y cuando se hace un scoring que lo hace el banco, no sobrepasas ese 35%. ¿Entre los dos o cada entre los uno? dos o sí, entre los dos. Si comprar uno solo, pues uno solo, pero si son los dos, ¿qué ganan los dos? Imagínate, 5.000 euros, pues el 35%, ¿cuánto es? Por decir, 1.850, pues se pueden permitir una cuota de 1.850 entre los dos, claro. Pero para eso también tienen que tener una antigüedad laboral, que la gente hoy en día se piensa que estas hipotecas, oye, mira, llevo 6 meses trabajando y puedo comprarme una casa. No, solo tienes que tener estabilidad laboral. O sea, lo más difícil entiendo que es alguien sin papeles, eso es inviable. Eso es Mm. inviable ya. Autónomos recién ¿Constituidos? Nada. Prácticamente. No, ¿Qué es nada. autónomo recién constituido? Pues un autónomo que lleva un año trabajando. año. Sí, por muy buena facturación que 3 tenga. años. Complicado. Con avalista, 5 años de avalista. O sea, Le piden un refuerzo. 5 años avalista. Sí. 5 años y avalista. No. Con Que ce- con 3 años y buena facturación, ¿vale? Tiene que ir de la mano de un avalista hasta, pues sí, 2 o 3 añitos o como poco, hay veces que hasta 5 con avalista. Y La si, persona y lleva si 3 lleva, y años, si lleva un tío de autónomo 10 años con buena facturación, sin problema. Sin Eso problema. lo puede comprar. ¿sí? Sí. O Y sea- una parejita con 5 años cada uno de antigüedad en los trabajos también, Y una parejita con 2 años de antigüedad, avalista. hostia, te lo sabes de memoria, ¿no? Sí, claro, Es como es mi día a día. ¿Y el avalista es un aval limitado en el tiempo? Sí, mínimo hasta que cojan la antigüedad que requiere el Comentame banco. un poco el tema este del avalista. Que el avalista es alguien, ¿La avalista? un tercero, ¿no? Tu, Que ma- entra. tu madre. Sí, tu madre, tu pero madre. también digo que nosotros no cogemos avalistas con propiedades. Hay gente que le echa mucho para atrás el, jolín, tengo que poner la casa de mi madre y tasarla y ¿Un hablarme avalista con eso. podría ser el José? No, sí, por supuesto. Buen avalista, José. Sí, ¿eh? Sí, y tu pero- madre si pero- tiene una pensión o está trabajando y tiene nóminas y no tiene cargas de hipoteca También. y demás, también, Vale, eso no claro. hace falta que tenga una casa en propiedad. No. Con que cumpla unos requisitos así Claro, de con que Sí, tenga- trabajo o sea, estable. de hecho, la Sí. casa en propiedad al banco se la pela. O sea, el banco no quiere No la quiere casa en activos. Bueno, propiedad. pero necesita no igual quiere. algún sitio donde cogerse. Claro. Ya, pero ya una- saben, una en tu propiedad. renta a lo mejor ven, con tu nómina y en tu renta ven que tienes un activo o tienes dos. O sea, para que Ya te lo hagas saben, una idea. entonces el banco ya lo sabe cuando tú le pasas la renta de tu madre. Claro. Entonces ya saben, esta tía tiene casa, no va a dejar de pagar porque su casa no la va a dejar de pagar, o sea, no la va a perder. Entonces, eso es el avalista. Si tú tienes un avalista que no ingresa y solo tiene propiedades, no te lo van a coger de avalista. Porque el banco no quiere eso. El banco prefiere un tío que no tenga propiedades y que tenga una nómina de 5.000 y sea un Estabilidad funcionario, laboral, claro.
que tengas una mansión de 27 millones y no tengas una nómina. Correcto. O sea, porque el banco lo que quiere realmente es cobrar, no quiere la mansión de 27 millones. Para el banco, una Sí. mansión de 27 millones son 27 No, porque saben que millones te de vas a problema. quedar 10 años ahí sin pagar, entonces el activo no tiene liquidez. Claro. Entonces, ellos lo Ellos que quieren quieren es... estabilidad laboral. Efectivamente. Que tú tengas ahí tu nómina domiciliada, que hagas tus gastos con tu tarjetita y poco más. Ok. Entonces, pues la verdad que cuando yo me di cuenta de que existían las hipotecas al 100%, dije, madre mía, digo, aquí hay un filón de la hostia, porque al final el problema que tenemos en la inmobiliaria es que la gente llega a ver la casa y cuando llega a la cocina, imagínate, la cocina está para reformar, le encanta ubicación, distribución, todo de la casa, pero la cocina no le gusta y tiene los ahorros suficientes para comprar la casa. Escucha, vamos a Entonces- hacer un juego que se me ocurre, porque veníamos el otro día con él en el coche y claro, él estaba viviendo de alquiler y una de las preguntas que me hizo es, tío, yo me quiero comprar una casa, ¿no? Y ahora él está pues haciéndose la empresa, tal, Pascual, ¿no? Pero o yo sea, soy un nuevo empresario, yo no cumplo lo de la estabilidad ahora. Avalista. Necesito a José de Aval. Sí, pero tienes a tu parienta, Sí, tiene estabilidad. que vais a comprar el piso entre los dos. sí, Y ella trabaja fija. sí, pero no tiene los 5 años. Bueno, Bueno, tu pareja pero- ya va lista y luego quitas el aval. Pero tu pareja trabaja en una empresa ¿hace cuánto? 2,5. Y está fija. Y tiene una buena nómina. Es una... A ver... Tiene una nómina media. No, es que la vamos a vender bien, al igual te ponen los cuernos, ¿sabes? Que este podcast va de cuernos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque Hombre, está bueno, No, esto lo vas a bueno. quitar. no, esto es un poco de tal. Es una guapita tu novia, tiene una buena nómina, está la apañada, pues te la van a bailar. Espérate, Empanado. ¿A qué viene esta ventilada ahora? O sea, De ¿por qué verdad, no- no, escúchame, a ver, me sacas a mí a la joyera, pues hay que sacar algo de tu pareja. Ah, claro, aquí Aquí cada vengamos uno- todos. Escúchame, pero ¿por qué me van a ventilar ¿Has sido la infiel? Yo no, ¿Nunca? no. Venga, va, eso porque estás grabando. Ha respondido Muy rápido, ¿eh? de Ha verdad. respondido muy rápido. Sí. Esto es como cuando te pillan en ¿Nunca? la cama y te dicen, tú estás viendo algo que no está sucediendo. Esto no está Claro. pasando. ¿Sabes? Es la respuesta automática, ¿no? Es lo que te hace el cuerpo para sobrevivir. Bueno, escúchame, ¿cuál es el juego? El juego es... Es el ver juego pues, es- Juego de opciones de Cua- gente claro, para ver tú, hipotecas. si te quisieras comprar una casa, ¿qué casa se podría comprar él? ¿Y No cuáles sé, a serían ver, las dame condiciones? un breve resumen, tendrías que hablar de números y demás. No, él acaba de empezar con su sociedad y Acabo de tal, empezar. y ahora tiene unos buenos ingresitos, ¿eh? Ahora es un tío... ¿Hablamos y- de números? Es un tío ¿Con la interesante. grabación o no? No, Bueno, más de 5.000. no hace falta. Más de 5.000. 5.000. Más de 5.000. Pero bueno, da lo mismo, venga, vamos a creernos Que tengo que 5.000. pagar nóminas y cosas, tío. 5.000. Serás ruin. Y luego el impuesto de sociedades está la cosa Tú muy- podrías pagar 1.750 euros. Ya, pero él es su parienta. Pues habría que sumar los dos. Ya, Entre la suma de los dos, pero escúchame, él... 1.750 podría pagar. pues mira, esos son unos 300.000. Claro, pero escúchame una cosa. Yo no tengo una nómina de 5.000, ¿eh? No, Me he puesto una nómina bajita. tú eres tonto. Ya, ¿Qué? ya lo hemos hablado varias Hay que poner veces. nómina alta. Si quieres comprarte una casa, mínimo 6 Hombre, meses. Sí. sí, claro. No, mínimo 6 meses, no. Es que esto de tener una nómina de mierda... Yo no lo entiendo tampoco. Tampoco lo entiendo. O sea, ¿para qué quieres dejar la nómina, Pero el la otro día ba- hablamos de Luego que no te las- puedes comprar nada, o sea, al final Bueno, es pero es que el factura. otro día hablamos de que que esto da para otro podcast. Ponte una nómina... Hablamos que las inversiones se hacían desde la empresa. Claro, si yo me lo chupo todo a título Loco, personal. loco, pero una cosa es una inversión y una cosa es tu casa. Claro. O sea, no- Claro, pero es que yo todo. O sea, Acabo de arrancar todo esto entonces. tú ahora lo primero que tienes que hacer a la Yo que haría juntes inversiones antes de comprar tu un- casa. un poco Porque de aquí dinerito. estáis en una zona donde está muy caro todo. Entonces, al final, el pagar un hipotecón de una casa normalita aquí puede estar en 400, 500 o 600 mil euros. No, Son- no lo creas. ¿no? No. Tú puedes comprarte aquí un piso por 300.000. 350.000 te puedes comprar un pisazo. Depende Sí. que... Bueno, en tu pueblo tienes un casoplón. En mi pueblo seguro, pero en mi pueblo no quiero comprarlo. Vale, pero en San Bueno, Cugat... eso hay vacas y en San cabras, Cugat, ¿sabes? en San Cugat te compras un buen piso por 350.000. No. He Te estado compras- mirando y por 350.000 te encuentras algo muy normalito. Bueno, te compras un piso. Esos son 1.000 y pico euros también de De hipoteca. Entonces, ¿tú qué le recomiendas? ¿Que no compre? Yo que no compre. ¿Que alquile? No, que hagas inversiones Que invierta. pequeñitas y que lo me que te genere. genere vivas de alquiler. Al final, pagar durante 30 y pico años o 30 años esos 350.000 euros, al final salen de tu bolsillo.
lo más inteligente sería... Cada uno tiene como su librillo. Bueno, Sí, cada uno, esto es una opinión, claro, es una opinión libre. Hay gente que me Oye, dice, Javi ¿tú Linares, qué que harías? sabe ¿Un de esto flip también. cuando compras? ¿Qué lo tendrías? ¿De renta o harías un Espera, flip? espera, ¿sabes lo que es un flip? No, ¿Qué es un flip? No sé. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿No sabes lo que es un flip en el mundo no de la sabes. vivienda? Ostras. Estás muy fuera, tío. ¿Qué es un flip? En la Un flip vida? es cuando Y mira que tú- compras, reformas y vendes un piso. ¡Viva los 90! Estáis fatal de la cabeza, Te digo nene. una cosa, lo he aprendido tomándonos el café. Estáis Mientras tú fatal. estabas contando las rayitas personales tuyas, yo estaba ahí Sí. atendiendo. Es que Al flip. últimamente estoy en modo esponja, ¿eh? Total. Al flip. Me ha contado ahí la historia y le he dicho... Pues yo creo que... Sí, la verdad que sí, estabas ahí súper... Yo creo que Randamblan este debería comprarse un piso. O sea, es lo que debería hacer y después empezar a hacer viviendas. Porque si más o menos le va medianamente bien, va a poderse comprar un piso y hacer inversiones. O sea, que eso... Pero las inversiones yo creo que hay que hacerles desde un piso... O sea, yo creo para mí una inversión es algo más arriesgado que la casa, ¿sabes? O sea, yo Si creo te que la genera casa... al final, ¿Eh? si te está generando una inversión que te está generando una media de rentabilidad de un 10%, Conozco tanta gente que no tiene ni puta idea pues de allí, invertir. aquí es que estáis a lo mejor cerca del mar y pensáis diferente y broma. No. Pero digo No. más que nada porque allí todo el mundo, la gente realmente inteligente, lo que hace es eso, de las inversiones viven donde quieren. Yo tengo una amiga mía que es influencer, muy conocida, y ella, no sé si tiene ya 12 casas, y ella vive en un casoplón ahí en una zona muy buena y está de alquiler y vive donde le da la gana. Totalmente de acuerdo. Pero claro, Yo creo que compra el alquiler- pisitos de eso, de 50 a 60 mil euros, los alquila en una media de 600, 700 euros, y tú fíjate las rentabilidades que te da. Y esa casa a lo mejor que está pagando a ella 1.500 euros, que vale a lo mejor medio millón de euros, no se la podría permitir pagar esa cuota con su trabajo, lo que le renta a lo mejor las redes. Entonces es una el manera alquiler- inteligente de tener activos que te están generando y el dinero nunca lo pierdes. Es que está ahí. El dinero está ahí. No es como cuando te compras un coche, al final sí, lo disfrutas, pero pierde valor. No, el dinero está ahí. Un fondo de inversión tiene riesgo. La casa no tiene riesgo, si te dejan de pagar. Tiene mucho menos Unos- riesgos que un fondo de inversión, sin duda. Un fondo de inversión al No tengo final es ninguna duda. eso. Es muy seguro. Claro, Comprar es y muy seguro. alquilar. Al final el dinero lo tienes ahí y si se va revalorizando el mercado es muy bueno. Porque al final nunca pierdes el dinero, está ahí, te lo estoy pagando yo, que soy tu inquilina, incrementas tu patrimonio y los intereses y todo te lo estoy pagando yo y encima te estoy dando como poco al mes 400 euros limpios. Eso, por año o por 15 años y en 15 años has pagado esa hipoteca a una media de 150 o 200 euros. Jolín, es un negocio redondo. Una casa es a largo- muy bueno, un- es muy bueno. el tocho a largo O sea, plazo hay gente es con quien lo muy hablas limitado. y pues no lo entiende. Hay gente, pues lo que hablábamos, más conservadora y no entiende esta manera. Por eso digo que hay gente que hace lo del tema del flip, compra, reforma y vende y genera algo de dinero, y hay gente más conservadora pues que le gusta el tema de tener rentas. Es diferente. Yo, tal Y los como- inversores, tal- mis hipotecas, es la caña. Tal y como se está poniendo el tema de los alquileres y tal en España, tío, hostia, yo creo que... Es que aquí a mí me da pena a mucha gente. Sí, Aquí sí. al final el tener que desplazarte a un trabajo casi una hora en el que ganas, no sé, sueldo mínimo interprofesional de 1.300, 1.400 euros que estén ganando, irte a una hora a trabajar 8 horas, vuelves otra hora y irte a una habitación, para mí es muy No, triste. no, eso es una puta mierda. Eso es muy triste al Pero final. entonces a ti cuando te llaman, te llama alguien que seguramente el 80% no se creen que le vas a poder conseguir la hipoteca a un tal, tú le haces el interrogatorio que le has hecho a Eric y le dices... Sí, le mandamos un formulario y ellos contestan a ese formulario, O sea, tú te ¿vale? encargas de todo, ¿eh? O sea, tú tienes la inmobiliaria... Bueno, la ventaja es que ella te evita perder mucho tiempo. Ahora mismo, antes sí. Yo mis 2 primeros años yo quería entender bien todo y yo estaba mascándomelo y comiéndomelo yo sola. Al final vas creciendo porque hemos crecido mucho en este último año y al final tienes que meter gente y si no es que no escalas, no creces. Pero yo entiendo que solo Entonces, ofreces esta financiación al 100% con tus inmuebles. No, ¿O con a nivel cuál? nacional. O sea, claro, a nivel nacional. puedes Yo aquí a ofrecer- Barcelona vengo bastante a firmar ofreces hipotecas. también la Ella hace financiación dos sin- cosas. Ella Claro, ella no, vende no, inmuebles. Claro, no, son tú dos te compras empresas. Claro, yo tengo
las dos empresas, una es NM Gestiones Inmobiliarias, que es una empresa, y la otra es Financiate con Nayara, que es otra empresa totalmente Hostia, Financiate con Nayara, ¿te has Sí, puesto? sí, tengo Financiaciones Elche, que es como yo empecé, que es la gente de ahí, pero claro, me llamaba un tío, a lo mejor de Albacete o de Valencia, y me decía, ¿haces aquí una hipoteca? Y yo decía, ¿me pagas los gastos de ir, del desplazamiento? Claro. Sí, claro, digo, yo te la negocio. Y entonces ahí vi otro tirón y dije, ostras, la gente me llamaba y me decía, Financiaciones Elche, solo financiáis en Elche, y dije, esto hay que cambiarlo, Financiate con Nayara. Entonces, pues son dos empresas diferentes. Entonces, la gente de allí de Elche, que a lo mejor viene a la Es el inmobiliaria... sumum del egocentrismo, nene. Claro. ¿Sabes? Financiate con Nayara, loco. ¿Sabes? Es que, ¿no? Dime otro nombre tú, a ver, ¿te gusta No, otro no, nombre? está guay. Está guay. Pero financiate con Nayara. Con Nayara. Y es que algo bueno que tengo es que siempre voy a las firmas, ¿eh? Bueno, Yo siempre me desplazo. Y seguramente la gente siempre se acuerda de tu nombre, ¿no? Sí, al final Nayara No es muy común. Bueno, y la gente que te encuentra por Google, redes sociales y todo eso. Sí, entiendo. redes sociales, Google, sobre todo Instagram, es donde más. Y bueno, tenemos mucha colaboración ¿Y con qué tardas en inmobiliarias. decirle a un tío si go o no go? Pues depende, porque como trabajo con muchas entidades, tengo que depender de que me pero contesten. yo te llamo y me mandas el formulario, te lo mando y tú me dices, oye, mira, chaval, es que no te van a dar la hipoteca en tu puta vida. Oye, Eso mira, rápido, nosotros tenemos el mismo Excel que tiene el banco, donde ponemos los ingresos, los préstamos que tiene y demás, y nos sale en verde o en rojo, tasa de esfuerzo, riesgo de endeudamiento, tanto, imagínate, me sale un 39% y renta disponible 800 euros. Claro, y Lo si te siento sale, mucho. si te sale rojo, lo llamas y le dices, mira, chaval, que va a ser que tienes que cambiar esto y Lo esto. bueno que ahora hemos aprendido después de todo el volumen, porque hay veces que tenemos tantos expedientes, a lo mejor con un vídeo de Instagram, que ponerte a llamar a todo el mundo, eso era una locura. Entonces pedimos el correo, le mandamos el formulario, nos manda el formulario y cuando no es viable le ponemos un correíto. Lo siento mucho, pero no es ¿Y no le viable dices, la operación. no le dices en qué tiene que mejorar para que sea viable? No. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a ese punto. Pues Iremos... A mí me gustaría, que Sí que es- aparte de decirme eres un mindundi, me gustaría que me dijeran por qué. No, bueno, sí que es ¿No? cierto que muchas veces a lo mejor cuando vemos que está pagando de coche 500 euros, le decimos el coche pues interrumpe mucho en el tema de la operación, sería recomendable que te quitaras el coche para una posible financiación a un futuro, eso sí, pero no le decimos como hay gente que a lo mejor me ha dicho, pero tú como eres asesora financiera, digo, sí, asesora financiera, pero hipotecaria. Yo no cojo tu dinero, te lo meto en un fondo de inversión, en un SP500 de esto. No entiendo tanto para generarte más dinero y que puedas sacar la hipoteca dentro de 2 años porque vas a tener más ahorros o vas a poder pagar el coche. Eso no. Vale. No, pero sí que le contestamos en plan de... ¿Y de los no. que te mandan Sobre todo el- siempre es lo del tema del coche, porque ¿Qué? se compran el coche y no... Se vuelven y van locos. hasta Peña se arriba. flipa, ¿verdad? Comprando coches. Sí, claro, tú piensas Se que... compran coches que no deberían. Pagan por 500 supuesto. euros a 7 años. Claro, a lo mejor un coche. Es que hoy en día también los coches, antes te comprabas el Seat Ibiza, que era la campaña de 9.999 y ahora te vale 17.000 euros. Entonces también ha cambiado, son más años y 17.000 es más barato y más pelado. claro, pero es que antes te costaba 9. Ya. Entonces, a lo mejor antes en 3-4 años lo pagabas y ahora te tiras 7 años para pagar. Entonces, aún no hemos entrado en la dinámica esta de decirle al cliente, oye, mira, vamos a hacer que tus ahorros o tus finanzas, vamos a mejorártelas para hacer pues, una futura compra. De los que te preguntan, ¿qué porcentaje se caen? Te salen rojos. El 80%. 80%. Ujú. Claro, tú piensas que al día a lo mejor nos pueden entrar 15, 20 contactos. Hostia. Sí, bastantes, ¿eh? son bastantes. Entonces le mandas el formulario, al día siguiente por la mañana tengo varias chicas que se ponen a mirar los formularios, venga, rápido, uy, tiene el coche y ya directamente ni lo paso. O venga, va, sí, ya tal, no sé qué, no sé cuánto, venga, va, lo voy a ver. Lo miro en el Excel y se lo dejan ahí y luego pues les mandan el correo o las llaman. Oye, y a veces que cuando les das verde y les dices, oye, sí, mira, te lo puedo mirar, puede ser que el tío diga, ah, vale, gracias. Sí, me pasa mucho. Y sudan de tu Sí, culo. sí, por eso ahora hemos mejorado en esa parte de decir, estoy pensando en comprarme mi casa, ¿me miras si soy viable para la financiación?
te quedas así como diciendo, bueno, sí, lo voy a mirar, pero cuando mire todos los demás que me interesen. A lo mejor podríais antes. cobrar un... o sea, es una idea, ¿eh? Es que la gente no... No, ya, pero Pagar por escucha... ese servicio de que te diga... Sí, nosotros No, tenemos el decirte, estudio de no, viabilidad, de- es totalmente gratuito. Sí que me han planteado No, el de hacer decirte, una oye, provisión mira, de fondos claro, y luego te lo descuento. Tú me pagas 100... Es que y es si un no- trabajazo, ¿eh? Hombre, claro, es que tienes personas Tú ahí piensas mirándolo. que nosotros le damos un expediente totalmente, vamos, como si estuvieses desnudo al banco. Yo le miro, tú me pasas los movimientos bancarios, nóminas y demás, y yo tengo que ver en los movimientos bancarios de 6 meses o un año si tú realmente me has dicho que no tienes ningún préstamo y de repente me aparece Cofidis. Le pregunto, oye, esto de Cofidis, sí, es que me puse el aparato de la boca y no sé qué, no sé cuánto. Tarjeta del Mediamar, Finance, no sé qué, no sé cuánto. Ya, pero es que eso no es un préstamo, perdona, es una financiación. Pagas todos los meses 120 euros por esto. Entonces, tú tienes que mirarlo todo. Ver la documentación, de repente te han puesto en el documento, le sale una casa libre de cargas. Oye, necesito la nota siempre para ver qué tal. Tienes que hacerle... Sí, tienes que hacerlo un... Claro, y ¿No es tardamos... automatizable o informatizable? Seguramente Sí, pero tiene lo muchas habrá, variables, hay pero muchas variables. es hipotecario, ¿sabes? O sea, el tema hipotecario es... yo el tema de las cuentas prefiero verlas antes de pasarle nada al banco, porque yo sé que le paso el expediente al banco y enseguida me contestan y me dicen, sí, ¿por qué? Porque tengo tu mismo Excel y te he pasado, yo le paso titular 1, titular 2, trabajan tanto, gana tanto, un préstamo de tanto, del Claro, coche, se del lo no sé qué, pasas ordenado yo se lo ya. paso todo. Ahora luego te enseño cómo paso yo un expediente. Entonces el banco lo único que tiene que hacer es cotejar rápidamente lo que tú le has puesto. Entonces, lo queremos hacer Claro, de momento nosotros. al final lo que pero hacen nos es pasa muchísimo de lo que tú has dicho, de montar el expediente. entero. Lo montamos entero, le hacemos todo el trabajo al banco. Es que antes no, antes cogíamos, mandábamos la documentación, cliente, viabilidad para una casa de 120.000 euros. Y claro, no puedo ir mirarte la documentación. El del banco, mañana te lo miro, uy, se me ha pasado la semana, tengo mucho trabajo, ya te lo miro el lunes, y yo me tiraba 15 y 20 días para contestarle a un cliente. Claro, 15 y 20 días para contestarle a un cliente, había buscado él ya la financiación por otro lado. Entonces ahí perdía gente y empezamos a hacerlo así y muy bien. Entonces cada cliente tiene un trabajazo de como poco, media hora en montar un expediente, 40 minutos, ¿eh? Y bueno, si te manda la documentación que le estás pidiendo. Y si me la manda, claro, pero Porque ya, si no es un claro, drama. sobre todo la gente, tenemos hicimos mucha colaboración en mi primer año, fue coger las inmobiliarias de allí de la zona de Elche, pues que para que hiciesen un buen cierre de operación, me pasasen las hipotecas. Entonces, eso es lo más fácil. Al final, te va a comprar la casa y me mandas al cliente ya filtrado. Esas van solas. Y nuestros primeros comienzos fue eso y eso fue lo mejor. Ya te pasaban al cliente filtrado. No sé por qué iba a decir esto. Y del 80%, ya se te caen el primer 80%, de los verdes, ¿cuántos se te caen? De los verdes, no, Por son los decisión que- del cliente, no por decisión del banco. Pues a lo mejor si al día cogemos 5, pues de los 5 pasa 1. Vale, y de ese 1, ¿cuántos te tira para atrás el banco? Normalmente cuando lo hacemos, hemos mejorado esa parte y no... Cuando hay un verde... Sí, cuando va hay un para verde adelante. va para adelante. Al final yo ya sé pedirte, ya llevas más de 5 años, todo lo que me has puesto trabas durante estos años. Nayara, este tío no. Nayara, esto así. Este tío a mí con 2 años es que me da igual. Yo que este tío es bueno, me decía el del banco, pues aválalo tú. Tú lo ves que es bueno, aválalo tú. Y yo decía, venga, vale. Entonces ya aprendes con los primeros años, entonces ya vas a tiro hecho. Llevo 6 meses trabajando, lo siento no. Entonces pasamos los que realmente son los buenos. Y de los buenos no me tumban ninguno. Esos no. Bueno, está A mí me parece- genial. Sí. me parece- De hecho molaría que los bancos hicieran esto, ¿no? No, pero si no, No, que te no dejaran vería. claro los criterios y te dejaran de marear. Yo la ¿No? Que verdad dijeran, que oye, no mira, sé. tío, no, si no tienes papeles, no vengas. Si eres Sí. un autónomo de tal, es que no vengas. Pero el banco, Ya. el banco el que yo conocía, sin haberme informado, el del 80%, ¿no? Que te dan el 80% y tú tienes que poner el 20% de la hipoteca. Espérate, lo iba a dejar. ¿Qué? Se está ido. Sí, pero ¿qué pasa ¿Me con ese podéis traer banco? agua? Por favor. Eri, ¿me das agua? Bueno, Espérate, ahora te la pido y... Toma. Toma, sí. Si ahora se la pido y se levanta y hace la gracia, ¿no? Ahora se me ha ido así.
el banco para darte el 80%, ¿te piden lo mismo que vosotros pedís para el 100%? Sí, hay ¿O bancos son que más no, por laxos? ejemplo, el ING no, te pide un año de antigüedad. Sabadell, BBVA y todas estas entidades, Hay riesgo. si no tienes estabilidad, muchas gracias, Arero. Si no tienes mucha estabilidad, o sea, seleccionan mucho Y al al final cliente. es coherente. O sea, si ya te vaya a dar un 80 o un 100%, si te lo doy todo y tú no aportas nada, realmente cuando tengas las vacas flojas, ¿qué te va a costar dejar de pagar? Que te quiten la casa, pero tú no has aportado nada. Ya. Realmente. Bueno, párate un momento. Entonces, Te quitan la casa, te metes en un dramón y Sí. encima te queda una deuda del sí, carajo. pero que la Eso gente. de que te quitan la casa, bueno, sí, te pero quitan la la gente casa coherente. y te joden la vida. Sí, la gente más coherente, hay gente que no tiene cabeza y dice, bueno, aquí me voy a pegar 10 años y que me quiten la casa. Y la gente que realmente aporta algo de ahorros es como, madre mía, todos los años que me he tirado ahorrando y demás, es mi sueño, es mi hogar y tal, ¿cómo lo voy a dejar de pagar o voy a perder mi casa? Entonces, pues a lo mejor buscan la alternativa de alquilar su casa y esa casa de sus padres, buscan otras alternativas cuando realmente te pica. Entonces, entiendo a las entidades que realmente pidan algo de fondos. Lo que no entiendo es que no se lo faciliten del todo a la gente joven y no tan joven, que estos últimos 6 meses nos hemos dado cuenta que tenemos gente ya no tan joven, que la novieta, tengo entre 25 y 35 años y voy a comprar mi primera vivienda. No, gente ya de 45 años que está empezando a ver su primera vivienda. Y es triste con las vidas laborales que tienen, con 20 Yo creo años de que- trayectoria o 15 años, es muy triste, pero es que al final dices tú, es que no pueden optar a comprar nada. Yo creo que hay que hacer bien el número porque estoy de acuerdo que hay que apostar algo, pero no creo que sea justo que apuestes el 20 más el 10, porque eso es No, mucho es inviable. y es inviable y no hay suficiente capacidad de ahorro en este país No, como no hay. para, a lo mejor si te dijeran, mira, hicieras una cuenta hipoteca para ahorrar y eso te lo descontaran una parte del impuesto o algo así, pues tira que te va, pero a día de hoy es inviable, ¿sabes? Es inviable, Pero es que realmente. si hicieran eso y lo descontaran el impuesto, lo único que se inflacionaría sería el precio de la vivienda, porque subiría el precio de la vivienda. Entonces yo creo que lo que deberíamos hacer es asegurarnos de que por lo civil o por lo criminal, si te dan una hipoteca al 95%, que pongas algo, pero que te den una hipoteca al 95% no pagues gastos y que por lo civil o por lo criminal tengas conciencia de que esa vivienda la tienes que pagar sí o sí. El Porque 100% del valor. si no te Y lo tú va, pagar los te impuestos. lo va a embargar Hacienda, ¿sabes? O te lo va a embargar el que sea, Sí. ¿sabes? Pero lo que no puede ser es que la gente no tenga acceso a la vivienda. Eso No tienen, eso es no tienen. un Y perogrullo. encima la gente, nosotros vemos expedientes todos los días y es que la gente no ahorra nada. Hay un consumismo de la hostia, ¿eh? Pero el consumismo viene, yo no lo voy a justificar, pero el consumismo viene por la frustración de asumir de que no te la puedes comprar. O sea, hay gente que dice, mira, toma por culo, no me puedo Ya, comprar pero la eso vivienda. eso pues no es me así. po- Pero que eso no es así, eso es como cuando tienes un hijo y dices tú, mira, Escúchame, como yo tengo un hijo verás- y este es mi marido, pues me voy a poner verás- gorda y voy a dejar de comer porque Verás tal. los comentarios No. de este vídeo donde la gente dirá que es imposible que le den una hipoteca al 100%, Sí. verás que hay gente Pero porque que... nos sobran los mecanismos, yo no sabía esto. Bueno, que negará- Yo no sabía que había negarán gente- la mayor. Pero antes de comentar, lo que tienen que hacer es Google. Existen las hipotecas al 100% y te saldrán 200 brokers y empresas que se dedican a esto como una figura como la mía. Más simpática como yo, ¿no? Pero así. No, pero es broma. No, Es verdad. yo creo que verás escepticismo. En los comentarios veremos escepticismo y gente diciendo, esto es un rollo, ¿sabes? Sí. O esto es una estafa, o esto es una mierda. Sí. Y no, realmente, o sea, es lo que es. Al final tú haces un servicio, cobras por él, tampoco es Sí. gratuito. Bueno, Con esto lo se habló cual... también en el podcast de Pau. Con Pau habló- Sí. Sí, salió el sí, tema sí, de lo de los brokers y tal. Salió el tema este también, o sea, que... De hecho, yo hablé justamente de ella. Hablaba de ella cuando estaba hablando que tú me No, mandaste un sí. mensaje y que has hablado y tal. Sí. Y yo me refería a ella en concreto, ¿sabes? vale. Al Pero- final que lo que dijo es eso, que le parecía de la hostia que hubiesen figuras que al final te ayudasen a poder conseguir eso y que realmente dices tú, sí, cobras por ello.
Claro, te estoy ayudando al Oye, final. pero me parece normal que es- cobres y yo no tenga. Claro. Yo prefiero que tú cobres, te lleves tu parte y tal, y yo no tenga que aportar. Bueno, que claro, no los tengo. que ahí cobran 40.000, todos. 50.000, Que ahí cobra el que vende la casa, el notario. Obviamente, sí. Pues obviamente es un trabajo Claro, que mira, habrá él, que por pagarlo. ejemplo, claro, los honorarios que nosotros tenemos varía de entre 4 y 6.000 euros. Pero al final te vas a comprar una casa de 200.000 euros que el banco te está pidiendo 60.000 euros, no los tienes. Y conmigo solo aportas 10, pagarme 4 o 6.000 euros, yo creo que realmente Te sale a cuenta. te sale a cuenta. Aunque lo tengas. Aunque lo Sí, tengas, y te sale aunque a lo cuenta. tengas, claro, es que hay gente no que no se quiera descapitalizar, hay gente que no lo tiene y hay gente que no quiere aportar todos sus ahorros en la compra de una casa. Quieren vivir, quieren tener ahí un colchón de seguridad y tal. Entonces no son honorarios Es que yo te desorbitados diría que para... si los tienes, yo lo haría para no soltarlos. Claro. Y O sea, es que 4.000 me parece barato. Sí. Si te permite tener un ahorro de 50.000 y hipotecarte, O sea, si yo tengo 50.000 euros guardados y voy a pillar una hipoteca, tú me dirías que, págale 4.000 que pague a ella 4.000 y me quede mi dinero para invertirlo. Claro. y te quedas 45.000 para lo que sea, tío, ¿Lo harías? ¿sabes? Lo haría, sí, claro. O sea, Al si tú final, tienes que llevas, comprar... llevas 10 años trabajando y ahorrando y no saliendo y viendo a tus amigos que se van y tú ahí ahorrador y de repente te vas a comprar una casa y no es para amueblar tu casa, adecentarla, dejar la cuca y lo que te sobre me voy de vacaciones, no, te lo pide el banco. Y te Entonces te quedas a cero. te quedas a cero. Vuelve a empezar. Es que Y ahora queda- necesitas electrodomésticos quedas y a tal. cero, ojo, Y esos años, Bueno, realmente no te vas de viaje porque te has quedado más tieso. Tampoco te puedes flipar, ¿eh? O sea, yo esos 50.000 veo que te puedas gastar a lo mejor 10 o 15.000 en amueblar, pero tampoco te puedes gastar los 50.000 por el hecho de haberlos tal. Ahorrado. Pero yo creo que es mucho más saludable que tengas un colchón de 30.000 y no hayas entregado los 50.000 y le pagues allá 4.000. Que Yo me tengo pare- un colega que hizo esto, que todo su dinero lo metió en la entrada más la reforma más los electrodomésticos. Ya. Yo lo Llegó a hice. cero Y ahora y está así, ¿no? estuvo 2 años, literalmente 2 años enteros sin hacer nada, desapareció. Sí, yo lo hice, yo me compré mi casa y se me quedaron 600 euros en la cuenta. Y me acuerdo que fui a comprarme un canapé que me costaba 300 y cuando voy a pasar la tarjeta me ponía de negada. Y yo diciendo, no puede ser. Me meto en la cuenta y digo, hostia, me han cobrado un seguro de protección de pagos. Digo, yo esto no lo he contratado. Me meto, digo, seguro de protección de pagos. Claro, ahí no hacía hipotecas. Y era un seguro que si te quedabas sin trabajo te cubría la cuota de la hipoteca. Y digo, pero si esto yo se lo descarté a la tía esta. Bueno, tardaron en devolverme el dinero como 3 o 4 días y yo me quedé peladísima. De hecho, yo tenía cumpleaños y yo pensaba, joder, me voy al cumpleaños, 50 euros entre mi marido y yo son 100 euros, más los cubatas, no sé qué, no sé cuánto, 200 euros. Y yo pensaba, el monocapa para la fachada, el bote de pintura grande. Y, es verdad, te lo juro. Yo decía, Leroy Merlin, Leroy Merlin, Leroy Merlin. Patrocinales. Estrés, loco. Y claro, yo los fines de semana pintando la fachada de mi casa y haciendo cosas, vamos, porque lo que ganábamos era muy poquita cosa. Un drama. Sí, era muy, muy heavy. Pero Vale. bueno, que al final es desbloquear la mente de la gente y que sepa que existen estas figuras y que pueden acceder a la vivienda que al final todo el mundo quiere tener la mínima ilusión de poder acceder y más cuando tienen estabilidad. Está claro. Está, Pues yo está creo muy que, bien. que con charlas como esta realmente vamos a dar mucha luz. Porque la gente... Patrocíname, Eric. Patrocinada. No, pero la gente... Flip, vamos a hacer mucho flip. La, Sí. Mucho flip. la gente de a pie... Ya estaba como- pensando en comprarme una casa, ¿eh? Ha Ha hecho 50. Ya, 50. ya. ¿Has entendido lo de comercial, que era muy buena? Sí, sí, ¿A que sí, sí, sí. eh? Al final, pues no hay viviendas de 50 o 60 mil euros aquí que te den una rentabilidad muy, muy alta. Tal cual. La gente dirá, qué flipada esta, no sé qué. No, aquí también, aquí hay viviendas de 50 o 60.000 euros. Sí. Sí. Pasa que... Barrios, vuelan, ¿eh? ¿no? barrios, empiezan a ser un poco chungos. Bueno, es un poco... Se ha parado algo. O sea, yo cuando con este tío me pasó eso, yo decía, joder, es que yo soy vendedora, que al final con una conversación te acabó intentando vender. final pagó, ¿eh? Vender algo. Sí, 6 meses, bueno, fue mi marido que en su día estaba más fuertecito y tal, y un tío ahí alto, pues le dio miedo y dijo, hostia, encima cordobés, con acento cordobés, ¿Sí? pues le dio un poco Le dijo, de cague. déjate de canguelis. Le dijo y- tú, paleto,
págale ya a la chiquita esta que está rompiendo su sueño, su dinero. Y en aquel entonces, pues Y el realmente... tío pagó y punto. No, iba cada... no podía pagarme. Si es que O iba sea, cada 2-3 semanas, iba y me que- daba 500, 600 euros. El tío estaba tieso. Era muy fuerte. De hecho, ahora nos tenemos un amor-odio flipante. Pero Nos por- vemos en notaría y vamos. Pero porque no gestionaba De hecho, bien. esto si lo ven, a sus trabajadoras me pasan hipotecas sin que lo sepa. No, pero no. Las va a echar, cabrona. Que va, él no lo va a ver si ya está más mayorcete. Ah, bueno. No creo que lo vea él, pero que, Bueno, que sí. Ha oye, sacado dejaremos un enlace para que la gente te atosigue. Gracias, a mí me ha quedado clarísimo el nombre. Ah, Financiate con Nayara. muy bien. El nombre es de locos. Sí. El nombre es de locos. Pero para que te manden en todo caso ese formulario o que se lo puedan descargar, ¿no? Y así te Sí, toca bueno, luego como con habíamos cosas. comentado antes de la gente al final que os sigue y demás, vamos a ver cómo lo empaquetamos, de que tengan ahí un poquito de descuento, que vengan de vuestra parte. Ah, sí. Y claro, Un- ¿vale? un- Aunque un sea discount. que te compren el libro. Con el libro del teléfono de la Yara, ¿no? Bundle. Bueno. Oye, mira, yo contarle. Me vas a poner de closer para venderte el libro. Está Lo tengo claro. Yo creo que Te vendería muchos Muchos. libros. Sí, Yo creo que sí, tú sí. puedes vender cualquier cosa. Sí. O sea, eres buena. es muy buena. Eres muy buena. Eres muy buena. Eres muy Eso buena. es bueno que me lo digas, gracias. Ya, yo me pero lo yo creo, creo- ¿eh? No, ¿sabes lo que pasa? Que soy muy segura. Y eso es algo que, Sí, bueno, vas totalmente. aprendiendo con el tiempo. Y claro, yo en aquellos entonces que me iba a los bancos, una cría, y con los taconcillos y demás, y el tío del banco, el puretilla, te miraba diciendo, esta que quiere aquí, y yo decía, hostia, yo no me voy a quedar así encogida, yo hablaba con autoridad. Entonces es lo que hoy en día cuando hablas con una persona y nota esa autoridad que tú tienes o esa seguridad, es muy bueno. Es muy bueno porque al final le vendes lo que quieras. Hay gente que sí, hay gente que no. Hombre. Porque la gente te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. ¿A que Bueno, sí? esa es buena y es mía. Porque esa ya la he ¿sí? dicho yo, sí. en algún- ¡No jodas! Se la llevo yo diciendo un montón de tiempo. Escúchame, si recuperas mis podcasts, verás que yo la tengo más tuneada. ¿En serio? Dios, Dios, yo yo lo he usándola dicho, yo mucho, ¿eh? hay documentación gráfica. ¿La habéis escuchado, chicos? De que de hecho hay un reel mío en Instagram que dice, y estoy hablando con otro chico y le digo, mira, el único tío que te va a querer ver mejor que tú es tu padre. O sea, el único que te va a ver mejorar, porque los tíos somos competitivos entre nosotros. Sí. En cambio, yo quiero ver que mi hijo me supere. Es el único que en sinceridad va a querer verte mejor que tal. Y o sea, que eso ¿Ves? me lo has Uno de los copiado ya. 80, otro de los 90, Ah, muy mejorada. bien. Yo más. más mejorada. Bueno, pero es así, el ¿eh? próximo día esperamos que los invitados traigan vino, traigan cosas aquí, ¿no? sí. ¿No? Haremos Vamos algo aquí. así. Lo Vamos que- a empezar a tunear. Bueno, comentarios, Hay que quitarlo de la tunear. joyera. Bueno, comentarios, por favor. Sí, quitaremos alguna cosa. Ya es la gente, bueno, que sepa de esto de las hipotecas, pues ahora hablamos algún descuentillo, que sepamos que Está en han el- visto el Bueno, podcast. lo pondremos en observaciones, iba a decir. En En la comentarios, descripción, en la descripción. en la descripción. La descripción. Muy bien. Vale, pues la gente que comente mal, 10.000 pavos de comisión. Venga. Bueno, que vaya Bueno. bien por Elche Muchas gracias. y que sigamos arreglando ¡Camarero! la vida de los chavales y de los no tan chavales que también necesitan comprarse casas, tío. Sí, Yo sobre veo cada todo vez es eso. peña más grande. Yo iba a cambiar el nombre, en vez de Financiate con Nayara, la puta ama de las hipotecas, ¿eh? ¿Sí Ese o no? vale, ¿no? Sí. Hostia, ese seguro que se acuerda en todo el Sí, mundo. me lo dice mucho la gente, pero al final ¿Sí? es crear ahí un nombre conflictivo y tal, aunque realmente la Lo gente... podrías poner como nombre de la SL, gente... ¿no? Sí. La SL. No te lo darían. ¿No? No creo. La La puta SL ama de mía la es discoteca. De la... NM Gestiones y Servicios SL. O- No Porque sé. eso mola en la factura. Pero no, ¿sabes? te Pam. pones ese nombre a puta ama o sí, la crack o la reina de las Bueno, le hipotecas. puedes poner- La reina de las hipotecas sí. Ese sí. La reina de las Pero hipotecas puedes sí poner que... Eso va en el enlace cuando... la reina LPA de las hipotecas. Esa es, bueno, pasa que la gente va ya a muerte, pero bueno, es que hoy en día la gente lo La opina. puta reina de las Yo ahora entro hipotecas. por ahí con una falda, ¿vale? Y cada uno de aquí tiene una opinión diferente. Hostia. Realmente. Y es vamos verdad. a despedir el podcast, pero espera que tomo Es, sillo. es verdad. A Es ver, verdad, cada uno ¿sí? opina, cada uno tiene. Es verdad, yo entro ahora mismo con una falda por ahí y me siento aquí y tú piensas, ¡guau, qué chica más maja! Y el otro piensa, ¡guau, qué tía, está buena y tal! Y yo no he abierto la boca y ya me estáis juzgando.
¿sabes? Perdona, Pero todo el mundo uno, uno Sí, piensa por eso- que chica más por maja eso- y el otro piensa que tía más buena. tío. Claro, no iba O sea, a decir fea. Siempre con una no, falda. Y pero- los 80. Pero, Claro. pero al igual también piensan, mira esta dónde va con la falda, mira esta dónde va con la falda. Claro, por ¿no? eso tienes una opinión diferente cada uno. Y yo no he abierto la boca y tú puedes pensar, Y uy, qué chica más y a qué simpática, bien- él, uy, qué prepotente. Y ellos pensar, qué vulgar. ¿Sabes? Cada uno tiene una opinión y yo no he abierto la boca. La Bueno, gente hoy en día no seguramente- se para conocerte, te juzga o por la imagen, y eso es así, al final lo que hay. Seguramente entre mujeres os juzgáis más. Sí. Los La tíos verdad somos que más hay mucha pasivos. competitividad. Los tíos ¿eh? entre esta tía está buena y esta guapa, Pues al final cuando... nos quedamos ahí, Sí, ¿sabes? Es verdad, hay mucha... Sí, porque al final es... Sí, crea muchas envidias al final. ¿tú crees que es necesario? ¿Tú crees en las envidias sanas? No. En las sanas, yo creo en la envidia, pero En la envidia. la envidia no es ni sana ni... No, pero hay ni- gente que te dice, guau, José, me encanta cómo te va tu vida, los millones que ganas, qué envidia más sana te tengo. Y tú piensas, pues no, hijo de puta, me tienes envidia mala. Estás pensando, qué cabrón A mí él no me ha so- llegado donde a- yo no. A mí no me suelen... Sí, no me sí, suelen... no creo que haya sí. tan mala. A mí no me No, suelen... no, me refiero a que la gente, lo que es la envidia, que no existe el bueno y el malo. La envidia es envidia. La envidia no es sana. Yo veo a una tía que tiene un cuerpazo y no pienso, ay, qué tía, cómo se la corra en el gimnasio, me encanta ese cuerpo. ¿No? Es que me encantaría tenerlo. Ay, qué bien le queda ese culo. Yo pienso, cabrón, hija puta, esta está comiendo ¿Sí? brócoli. Esta está comiendo brócoli y la tía va, mira, hasta que se rompe, qué culo, ya quisiera yo. Hija de puta, qué cuerpazo tiene. ¿Sí o no? ¿Eso es lo que sí. piensas? Claro que lo pienso. Eso no es envidia sana. Yo puedo alegrarme Eso no es por... sana, No colega. es sana, O sea, pero es tú envidia. estás podrida por dentro, Pero es O sea, envidia. te lo digo en serio. O sea, Pero es envidia. No, es a lo no. que me refiero. La envidia sana no existe. Tú te puedes alegrar por las personas que les vaya bien, por sus logros, por sus emprendimientos, por su vida en general. Pero que no digan lo de la envidia. Ay, qué envidia sana te tengo, qué guapo estás. No, ¿no? es envidia. No. Eso se llama que No, te yo envidia alegras sana, y- yo envidia sana no suelo tener. La verdad es que no tengo, me desagrada que la gente lo pase mal. No me gusta que la gente me supere, pero porque soy muy competitivo. Yo también. Pero Eres inconformista. competitivo. O sea, soy más conformista que perdedor. Me O sea, refería a lo de inconformista en el que tienes un proyecto, ya sale y vas a por otro. Al final eres inconformista, no es, bueno, yo ahora mismo con lo que he generado y demás podría vivir. No, es inconformista, un No, incansable no. guerrero de la vida. Ahora en esta época de mi vida, que yo creo que he pasado un poco de pantalla a los 45 años, he dejado de ser tan ambicioso. Antes era más ambicioso que ahora. Ahora soy más práctico. Ahora valoro mucho las experiencias con la gente, con mi familia, con mis tiempo. amigos y tal. Supongo que porque ya veo más cerca la hora de Estás en el 60%, ¿no? de pasar de pantalla, ¿sabes? Pero soy ¿Eso es la mu- crisis de los 40 o...? Tuve una crisis fatal, muy mala. No, es muy que dicen mala. que la crisis de los 40 es mortal. Sí. Que es ya cuando te planteas el pues, tener más tiempo y... En mi caso yo la tuve muy mala, ¿eh? De hecho me costó. ¿Fuiste a la Corte Inglés? Me Lo típico costó, que dicen que te vas a comprarte todas las cremas estas me costó el ahí divorcio. anti... No. En mi caso era más un tema de aferrarme al tiempo que verme arrugado. No tengo tanto fobia por lo de verme arrugado. De hecho, yo siempre he tenido cara bastante de niño y eso durante una época de mi vida pues me fue en contra, ¿sabes? Ahora pues parece que me va un poco a favor. Pero era más un tema de aferrarme al tiempo, ¿sabes? De decir, me cago en Dios, otro día más, ¿sabes? Y ahora pues lo que llevo peor es lo del tema del tiempo. Pero yo no creo que yo sea especialmente... Y creo que la gente a mí no me dice lo de la envidia. A mí, yo, no sé, te da la sensación... Conmigo la gente es bastante respetuosa, tío. Supongo que porque soy bastante de barrio y sí que es cierto que hablan mal de mí los que no me conocen. Ya. Algunos, Sí. Somos súper ostentosos. Pero porque al final tampoco se han parado a... algunos que me conocen conocerte. debo caerles Sí. mal y deben hablar mal de mí a mis espaldas. Pero soy bastante de barrio y yo creo que eso les hace empatizar. Sí, eso. Pero- La gente es que al final piensa, qué suerte has tenido. Pero lo que no acabo de entender es, ¿tú Lo de- crees que lo de la minifalda es un arma?
No, es que lo que estaba diciendo es que al Entonces- final la gente juzga sin tú abrir la boca, realmente, es lo que te he dicho. Al final, si yo entro por esa puerta con una minifalda, tú puedes pensar que voy mona, el decir que tía más vulgar y ellos pensar que la tía es majísima o tiene cara de prepotente y yo no he abierto la boca. Entonces la gente ya te prejuzga sin conocerte, no se paran a conocerte. Eso es a lo que me refiero. Ya, pero ¿y cuál es el objetivo de venir con minifalda? No, no sé por qué ha salido esto, José. No sé, tú has ¿Pero por qué venido aquí hemos con la hablado? minifalda, Por el chica, tema de o la sea, envidia, por el nosotros tema no de... estamos- No, estábamos hablando juzgando. Nos estábamos despidiendo, ¿sabes? Tú has venido otra vez ahí con la No, con minifalda. la minifalda. No sé por qué Creo que estábamos te he dicho hablando que de eres eso. muy buena vendedora Ah, sí. y aquí has hablado un tema de aquí vengo un día con minifalda. No. No he entendido muy bien al inicio, creo. No sé, estábamos hablando de que era muy vendedor y demás y como que hay gente que lo pensaba muy bien y hay gente que te juzgaba y demás. No sé Eso, por qué he dicho, es como si yo entro aquí en minifalda, imagínate, y tú tienes una opinión, tú otra y ellos otra, totalmente diferente y yo no he abierto la boca. Entonces la gente te prejuzga. Hay gente, yo qué sé, a mí me llega a decir la gente, o caes muy bien o caes muy mal, no tienes un punto intermedio. O sea, la gente que te conoce... Bueno, porque tú eres muy intensa. Eres intensa. Sí. O sea, yo creo que al ser tan movida das la sensación de Pero no, con la intensidad. gente no... O sea, eres intensa, Intensa. con todo el mundo. O sea, eres intensa. Tú en tu forma de ser, eres intensa. Sí. Eso no es ni bueno ni malo. Simplemente es tu forma de ser por tu hiperactividad, por tu no parar quieta, por tu no sé qué, por tu seguridad en ti misma. Eso te hace ser intensa. Es que no... O sea, yo tengo una amiga que es súper intensa. Vamos, que llevas media hora intentando despedir esto y estoy aquí ya hablando porque estoy yo como si estuviese en mi casa. No, Claro, no. que- Pero yo tengo una amiga que es súper intensa y que también, pues, al final es su ADN. O sea, que tampoco. Yo creo que ser intenso no es ni bueno ni malo. Yo creo que puedes tener un fondo muy bueno siendo intenso, pero sí que eso a gente, sobre todo los más paraetes, le generas un poco de animadversión. Sí. Porque hay gente que va con. ¿Sabes? Hay gente que yo los audios los escucho a 1.5. Yo Pues también, hay los gente dos. que en su vida va a 0.8. ¿Sabes? Y los ves, tío, que van así como lentos, ¿sabes? Es lo que estábamos hablando antes. Es de como una cuando- Matrix, ¿no? Cuando llegabas Tú los a ves tu y- casa y le ibas a contar una milonga a tu madre y los niños de hoy en día es como, mamá, se me ha escapado el autobús y te quedas así como diciendo, madre mía, yo llegaba, le soltaba a mi madre, me subía a la habitación diciendo, toma, cómo se la he metido. Y hoy en día eso, ¿sabes? Ya. No existe, no sé, yo qué sé. Efectivamente. Pero bueno, que soy intensa y tengo la gran suerte de estar aquí y digo, voy a chupar un poquito de cámara. Y eres una muy buena comercial, eso sí, que lo me tienes. vas a poner de closer de ventas, ¿a que sí? Mira, yo es que esto del setter, el sexter y el closer, creo que es algo que ha existido toda la vida. No, lo del sexter no. Lo del sexter, todos han existido. Era un mamporrero, era un mamporrero. El Yo sexter estoy era- ya por pedirle un gin tonic, ¿eh? ¿Sí? Porque a mí la cerveza... Ahora ya, tocaría ya. toca- Gin tonic ya- Un gin tonic con José. Ya toca. Bueno, Puedo ir oye, a hacer preguntas, oye, soy intensa. Algún día me podéis invitar a hacerle preguntas a algún invitado de estos para ellos. pero vendrías de colaboradora. Claro, yo si me invitáis. Claro. Claro que sí, hablar. Molaría. Pero alguien. Nos echamos. Sí, claro. Lo que tienes que hacer así es De algún actualidad. empresario de estos, sacarle los trapos sucios. Eso no está visto. Ella A lo mejor a una mujer. Ella puede ser como el follanero. Claro. Pero Ya, No te lo voy a contar. pero no va a venir una vez cada 2 semanas, loco. La matamos, ¿sabes? Desde Elche, ¿sabes? Imagínate, si se tiene que coger el autobús para ir a la joyería. ella no puede venir a hacer una sección. Sí, una intensiva de estas desde por la mañana. No, que traes nosotros el grabamos mismo 2 días día. a la semana. Entonces, a lo mejor concentrarlo de. ¿Sabes lo que Porque pasa? tiene que Que- estar en este formato. Tiene que estar Sí. en el formato de. Pero por eso Al digo igual que al podríamos final poner vosotros- incluso el billar, ¿eh? En plan. Eso mola. En plan bar de carretera, ¿sabes? Y diciéndole a Eric, pásame la botella. No, lo que haga falta. No, pero que hace falta al final, esto es una charla. Sí. Está, yo creo que muy quemado el tema del podcast, que la persona cuenta como mucho su historia Sí, y la el que le entrevista, entrevista respuestas. le pregunta 2 o 3 cosillas y al final... O sea que eres muy eh, cabrona, porque esta última parte que está saliendo ahora como muy. Pero porque tienes que fresh. quitar todo el principio, lo tienes que quitar. No. ¿No? Iremos cortando algunas cosas. Esta... No, que va. No, lo de la joyera. No, sí, ¿qué dices? No vamos a cortar nada, loca, ¿sabes? Dios, madre mía. Cortaremos lo Hostia. imprescindible.
Toda es- esta es la esencia de este formato. La esencia es Que no una planificas nada. charla de colegas de hablar de qué pasa si entra una tía con una minifalda. Eso es lo que quiero realmente. Y luego oye, pueden salir otros temas, pero lo de la tía con una minifalda. Ahora van a ver Ahora la próxima. es que estabas hablando. No. El Pol ha puesto ya. No, pero he puesto la el intensa ejemplo, ha puesto jolín. el ejemplo. La intensa no se pero, va. pero realmente, a mí lo que me mola de estas charlas es esto, ¿sabes? De hablar de algo tan loco como esto. Y es así, porque al Sí, final efectivamente. es, Oye, pues nada, es eso. fichada de colaboradora. Ahí está. Ya estamos El- aquí. el- Pero tráeme el- a alguien. el camarero- ¿Una Mancio Ortega no traerías aquí? ¿O qué? ¿Eh? Uno de estos así potentillos. Es que No, que se Amancio- hace caca. Algo, Bastante al, caca por al del los Barça, este que dijiste una vez en un podcast que te dejó ahí un poco. O sea, eso. Alessandro, Ese. Laporta. a Sandro. Ese le hacía ahí un trajecico ahí a medida. ¿Sí? Seguro que ganaría el Barça. ¿A que ¿De sí? qué? ¿Por qué? Es que a mí, si hubiese estudiado, me hubiese gustado haber sido periodista de deportes. ¿Sí? Sí. Te hubieras ganado la vida. Sí. Te pega. Sí, a mí, Sí. bueno, me hubiese gustado haber sido periodista, sí que es cierto, lo del tema de los coches me encanta y lo hubiese quitado al de Más que coches, al hombrecito este ya mayor que está para jubilarse. Más que coches. Haber pues presentado los coches y haberlos llevado, me hubiese encantado, pero si no, pero si no, estoy en mi salsa, me ha faltado. Le hubiese, o sea, eso sí, me hubiese encantado haber hecho ese programa. Y si no, Escúchame, pues haber sido... Yo, de verdad, os lo digo en serio, yo no iría con ella. Esta tía la van a matar hoy, ¿sabes? O sea, Dios, voy por la calle y Sí, bueno, sí, la sí. gente siempre me dice, hay gente que me quiere mucho y allí soy muy conocida y hay gente pues que me odia pues porque a lo mejor gente que piensa que soy más déspota o más... Yo no tengo filtro y es lo que hay. Entonces hay mucha gente que, ay, sí, ha tenido suerte en la vida. Y yo pensando, suerte es que te toque la lotería sin hacer nada. Lo mío, constancia, disciplina y trabajo. hombre, si haces nada no tienes que comprarle el No, digo, boleto. pero te toca la lotería sin hacer nada, menuda suerte. Lo mío es currar y currar. Estar ahí la primera, irte la última, constancia, sacrificio y todo creo, eso. Yo creo que todo el mundo que acaba triunfando es eso, ese es el resumen. Pero hay gente que sí que es cierto que se queja más de la cuenta. Y están todo el día, es que la vida me ha... Sí, Chico, es curra que no un llega a poco. final de mes o qué tal y no tienen soluciones y te lloran. Esa vale. gente fuera. Bueno, chicos, ¡Hala, ¿no me habéis nos puesto vamos! el gin tonic? Nada, nos vamos. Esta mujer no quiere irse. No quiere, No. quiere hacer la sección más larga del mundo. Haz el corte rápido tuyo y adiós y porque si no... Chicos, nos vamos. la fichamos de colaboradora. Fichada. Haremos. Quiero hacer. Me vengo con la Una camiseta entrevista. la próxima vez. Uy, hasta he escupido. Me vengo como con el bañador este y la calceta de los años 90. Sare harina. ¿Ves lo que te digo? Está ganando puntos. Ha venido muy arriba. Pero se ha venido arriba. Se ha venido Pero escúchame, no, pero ¿harías conexiones en directo desde la playa de Alicante? Claro, por supuesto. ¿Eh? Sí. Esto Llamo molaría, al- ¿no? Claro. Sacamos un tema aquí y decimos, la reportera de Elche... Mira, eh, detrás del Porras en la playa. Claro. Y entonces nosotros hacemos la pregunta aquí, Oye, vamos entonces de- pasamos el de este a Una la cámara, conexión una a- cámara oculta. Me voy a ver algún empresario de estos, una cámara oculta. Tú eres Algo muy así, peligrosa. eso muy bueno, Tú eres muy peligrosa. Yo no. ¿Te imaginas que tú eres parte de su reality? Sería muy loco esto, ¿eh? Las Ojo, cositas de Nayara con Joselito. Hostia. Oye, que tú me has dicho que tu marido es alto y fuerte, ¿no? fuerte y fuerte. Vamos a... No, ojo. Yo no he tengo dicho nada- Que estaba fuerte. Yo no tengo nada que Estaba- ver, ¿eh? Está más delgadito, pero sigue estando. El tío está. Escúchame, mira. Es Vale, un vale. tiarrón. ¿Cómo se llama? El Antonio. Antonio, mira, a 1,5 metros que estoy, ¿eh? A mí no me metas en el rollo, Antonio, ¿eh? Así que... No celoso, no celoso. es lo Buena que hay. persona. ¿Sí? No, ¿Es de sí. Córdoba? Sí, Buena gente cordobés. en Córdoba. Tiene pues, toda su pinta y parece un turco. Un Con cordobés. barba y morenote. Guapísimo. Muy bien, muy bien. Muy guapo. Pues nada, nos presenta- Pues nada. Pero bueno, que escucha, que te lo podéis traer también. Ese tiene más saque que yo, ¿eh? ¿Sí? Claro, no se me Hostia, junta saqué, ahí. saqué el que se ha metido este que se ha metido a Sí, hacer sí, esa yo tela, como le he cabrón. dicho que Ya no no me habéis bebido gustaba, nada, no digo a lo habéis bebido mejor. nada. ¿Quieres más? Nos Está- da para otra, me está cambio la por- camiseta. Está por coger las cervezas, ¿sabes? Bueno, va, chicos. Bueno, Nos despedimos hoy. Fichada para la nueva colaboradora. Exacto. Aplausos para el gran camarero. Ya y ves. esperemos que en el qué próximo. cabrón, ¿eh? en Te el pone pro- fino siempre, ¿eh? en el próximo Es un cabrón. capítulo Siempre.
tendremos mucho más alcohol. Venga, va. Así que- Gracias, camarero. Hala, Chao. tienes ahí. Vamos.